Suscríbete a la Panterita. La más potente. Cardinal Deportivo. Once horas con 30 minutos en todo el país. Estamos arrancando el Cardinal Deportivo en la conformación de duples por ABC TV y ABC Cardinal. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, el saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Muy bien, Federico, el saludo a todos. Fabio Martín. Muy bien, saludos para todos. Bruno, porque siempre preguntan, está como varios con este cambio de tiempo, feo, con un síntoma gripal, así que a reponerse porque hay mucho en estos días. Nacional lleva a Cerro a Ciudad del Este también. Última fecha. ¿Confirmó? ¿Eh? ¿Confirmó? Hizo el pedido ya. Viste. Última fecha Nacional Cerro en Ciudad del Este. De ahora estaba la duda dónde iban a jugar. Yo te decía, no veo en el Arsenio Erico Sí. si puede ser definición. Imagínate la gente de Ciudad del Este. Esto siempre porque la fecha arranca hoy. Juega Libertad. El escolta. Que si se mantiene esta tendencia de que los dos lleguen de esta forma, Ciudad del Este puede ver consagración. Sí, Porque ese va a ser el partido donde va a haber autonomía. Claro. Y el Defensores va a estar ocupado por Libertad Olimpia. Porque uno ve análisis, vos ayer decías, Federico, Ariel también decía, esta recta final es difícil que los grandes fallen, ¿verdad? Van a ir hacia adelante y se huele en el ambiente que en la última fecha ahí puede estar el campeón o va a estar el campeón, ¿verdad? Es que, salvo que pase alguna caída muy... No, pero es ya va a estar claro. en la última fecha. Ese partido, Sí. Federico, mínimamente piso de recaudación 1.000 millones. Un partido. Un Nacional Cerro Pero con, Claro. con posibilidades de Con salir campeón posibilidades. Cerro. Yo creo que pero eso no es con posibilidad, con prioridad. Porque Claro, supone que está claro, como ahora. Sí. Como ahora, no como la ¿cuál? fecha Tal cual. pasada. No, Fue la como fecha ahora no. pasada, claro, Sí, por sí, eso. no como ahora. Como ahora ganando campeón, No, ¿verdad? por eso le rectifico a Ariel, porque viste que el hincha tiene otra predisposición, y más porque en nuestro torneo nunca salió campeón, trato de hacer memoria, desde este formato, el que estaba como escolta en la última fecha. O sea, nunca hubo esa virada. O sea, siempre el que estaba arriba terminó. Peleando hasta el final. Consagrándose. Llegando, Salvo el consagrándose. choque directo de aquel de... Claro, ese era un choque Fossati directo. y Peluso, ¿verdad? Claro, Pero- donde Cerro era el segundo y Olimpia Sí. el primero, pero había un duelo directo. Y tampoco contabilizo porque aquella vez no había este criterio de desempate. Cuando Nacional y Libertad estaban en la misma línea, y justamente ayer recordábamos por los duelos de Tacuaré Libertad, el gol de Mazacote, Ujú, sí. y Nacional empata con Olimpia. O sea, para esa última fecha los dos llegaron en igualdad de condiciones, pero uno que haya estado arriba y viene a hacer la aclaración sacándolo del 2012 donde había un duelo directo. Vamos a pensar, yo estuve en una definición en la cual Libertad salió campeón y Cerro jugaba en Ciudad del Este. Después del famoso partido que tuvimos Ariel Olimpia-Guaraní, donde Olimpia perdió la posibilidad de ir a la Copa Libertadores. De acuerdo. Estamos con, a ver, nos dice Wilson, Guillermo Ojeda de eventos en Ciudad del Este. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, un saludo ahí para toda tu mesa. Guillermo, primero, ¿qué tal está el tema? Vi que están los puntos de venta ya, se están vendiendo las entradas para Tacuarí Cerro el próximo sábado. Sí, súper bien, la verdad que ahora sí se está moviendo, después del domingo se movió bastante esta semana, así que contento por llegar allá y ya trabajando en lo que va a ser para el sábado ahora. ¿Cuántas entradas piensan vender para el sábado? Y pensamos vender todo, ojalá que se pueda vender 28.000 en la que se habilita ahora el estadio, así que la idea es que se pueda, que mañana también nos ayude el resultado contra Guaraní, ¿verdad? Que están también, yo creo que el Cerrito también está pensando en ese partido primero y después yo creo que ya va a ser, ya pensando en lo que va a ser el sábado ahora, pero sí, esperemos que se llene y sea una fiesta ahora. 28.000 entradas, ¿eh? O sea que hay capacidad ya para 28.000 ahí en 3 de febrero. ¿Qué tal los precios? Los precios y Los precios creo que la van manera por la cual uno puede comprar. 100.000, 80, 70 y 30. ¿Tenemos más o menos los precios para recordar, Guillermo? Sí, 30.000 graderías, 70.000 plateas y 100.000 preferencias, eso es lo que se maneja. Ah, está bien. 170, 30. Precios muy razonables. Y en cuanto a que por qué red se vende, en cuanto al la vía online. Por tiquetea. Sí, habilitamos una boca en lo que es en el estadio ahora para que la gente pueda comprar físico y también en todos los puntos de tiquetea, que también online y también puede ir a comprar ahí, ¿verdad? Todos los puntos de tiquetea.
Y digamos que la boca de venta física ya está habilitada allí en el estadio ahora. Así mismo, a partir de las 7 de la mañana. Ah, muy bien. Guillermo, el Nacional pidió ya con tiempo la posibilidad de llevar a Cerro en la última fecha a Ciudad del Este. ¿Ustedes manejarían el tema también ahí si va el partido? No, ese nosotros no manejamos. Vi que Ajá. hoy Nacional pidió, pero nosotros no manejamos eso. Ajá. Y si venden 28.000, ¿cuánto aproximadamente recaudarían? La verdad que ahí me mataste, no hicimos todavía los cálculos porque no queremos apurar tampoco ahora. Pero sí, yo creo que rondaría por los 1.000 millones más o menos. Ajá. Que es lo que decía Ariel acá, sí. Nacional lleva a Cerro, cerca de los 1.000 millones de guaraníes. Bueno, ¿y cuánto más o menos deducen en costo ustedes ahí el tema? ¿Cuánto costo tiene un espectáculo como el del sábado, Guillermo? Soy sincero, exacto, no te quiero decir. No, un monto aproximado. Es una experiencia nueva, pues nosotros siempre hacemos en Encarnación, ahora es totalmente otro número, ahora no sabría decirte, pero sí entre 400 y 500 millones más o menos, aproximadamente. Bueno, pero vale la pena, como dice Guillermo, si mañana gana Cerro, sí, pero aparte sí, de Cerro, ¿cuándo fue la última que fue? La gente ve solamente si va todo bien, ¿verdad? Pero si va mal también, es un riesgo también para nosotros. Claro. Hace 15 días también compramos el espectáculo, no sabíamos cómo iba a estar. Es un riesgo también que nosotros corremos, pero sí, ojalá que le vaya bien a Cerro y que sea una fiesta el sábado. ¿Fabio? ¿Es toda de la empresa de ustedes, Guillermo, o el 3 de febrero tiene algo que ver también con esta organización? No, es todo nuestro. Yo me asocié con alguien ahí de Ciudad del Este y es todo nuestro. Nosotros le alquilamos el estadio en realidad. Y ya nos vemos todos nosotros por nuestra parte. ¿Y para el día del partido cómo van a hacer? ¿Solamente por tiquetea o va a haber una sede también que sea fuera del estadio? Hay un container, digamos, que está fuera del estadio porque hasta cierto punto nomás no dejan vender en el estadio por el hecho de por seguridad, ¿verdad? Pero sí va a haber una boca fuera del estadio que no tiene nada que ver allá adentro porque no se puede vender en boletería. Claro, porque seguro va a haber gente en Ciudad del Este que se va a mover también ese día del partido para adquirir su entrada. Claro, sábado. ¿Los niños pagan? Preguntan acá aquí. Sí, pagan todos, Juan. O sea, para que todo esté numerado, controlado, pagan todos. Está bien así, eso. Más por seguridad, sí. Más por el control, digamos. Guillermo, ¿y este es el último partido que tienen o algo más para la apertura, digo, verdad? Sí, por el momento es el último partido que manejamos. Guillermo, en la divisional habían colocado si había una posibilidad de consagración. Se podía jugar ese partido el domingo. ¿Eso está contemplado en la organización o no? No, nosotros manejamos, la verdad que en sábado no tenemos nada de eso. Ya no, la verdad que no estaba al tanto, pero sí, yo creo que va a ser sábado, sí. Sábado 5 de la tarde, lindo horario para Ciudad del Este, ¿eh? Más Guillermo que el sábado recrudece con todo el frío de vuelta, ¿eh? Así mismo, la verdad que lindo horario. Tuvimos una mala experiencia con Guaraní, ¿verdad? Tan Encarnación que nos colocaron las 8:30 de la noche, era un domingo, ¿verdad? Es una mala experiencia también, pero que también nosotros corremos ese riesgo, ¿verdad? Pero ahora sí nos tocó un lindo horario y esperemos que sea una fiesta como dijeron. ¿Guaraní con quién había sido ese domingo a las 8? Olimpia Guaraní fue acá en domingo de Encarnación, que fue a las 8:30. No, qué feo. Ojalá que ya que se fijen bien ya en ese. Pero mira que es muy domingo a las 20. Aquella vez le preguntamos y aquella vez las respuestas eran otras. No, que Encarnación tiene una vida más, pero bueno. No, pero ahí puede estar el tema del transporte también en Encarnación y compañía. Bueno, Guillermo, que salga todo bien y seguramente para hoy es martes. Tenemos mucho que hablar la semana, como la venta de entrada y compañía. Gracias por el tiempo, ¿eh? Así mismo, muchas gracias a ustedes por el espacio también, así que un abrazo ahí para todos. Guillermo Ato Ojeda, nos dice, Ato Ojeda. ¿Sabes por qué le preguntaba eso, sí. Federico? Fíjate que la propia divisional colocó, les voy a leer, en caso de necesidad de simultaneidad reglamentaria, el partido Tacuaro y Cerro se disputará el domingo 26 a las 19:30. O sea, pusieron eso. Entonces alguien me va a preguntar, ¿puede darse eso? Sería extremar. Pero supongamos que hoy pierde Libertad. Y ahí se encienden las alarmas. Mañana gana Cerro.
entonces tienen que jugar de forma simultánea. Hoy Porque una- Cerro puede ser campeón ya contra Sí, Tacuarembó. hoy una ¿Por derrota de qué Libertad, eso? sí. Porque eso haría que Si va vaya a 6 puntos, Ya ya, está inalcanzable. seguro ya inalcanzable. ¿Para qué Inalcanzable. meter problemas? Y mete problemas, Dani, después No, hablamos que la divisional no... Y después, eventualmente, ¿cómo era lo de Karol G eso? No, nadie Nadie pensó que la se Karol iba. G que estuvo muy bueno el show, me dijo mi nena. No, pero por eso, Mi yo- niña te vibró mucho. No, es que vos sabés que cuando pusieron es esto... que está ahí, cerró ahí, va a decir la pucha. Tenemos Colo-Colo el miércoles, Claro. un día menos. Hasta le van a decir que, O sea, que Libertad juegue. claro, el puntero va a ser castigado Mm. si pasa eso, ¿no? ¿Sabes que Hoy yo- lo está Marini con un ánimo, pero malo, ¿eh? Me dijo, la venganza será terrible, pero malo está Marini. En ¿Sabes serio qué? está mal. ¿Sabes que yo... Hincha de Libertad, digo. Yo quiero entenderle a la divisional que cuando colocaron lo que acabo de leerles, ellos pensaron a la inversa. Porque cuando hicieron esta programación, creo que el Libertad era puntero por 2. Sí. O sea, se podía dar a la inversa, por eso colocaron que Cerro se tiene que adecuar a Libertad que juega el domingo. Pero yo también, o sea, vos te adecuás al puntero. Primero, ustedes saben mi postura, me parece muy argel esto de la simultaneidad. O sea, cada vez hay más ligas donde van saliendo campeones mirando por la tele. Y acá por este tema, y fíjate hasta la organización, estamos hablando de un evento que mueve más de 1.000 millones de guaraníes, 500, esto acá. Y una cosa es sábado a las 5 y otra cosa es domingo. Juanma a las dice que 19:30. depende de Olimpia también. Depende de Olimpia también, dice Juanma. Claro, o sea, Sí, suponiendo que sí, es un sí. mano a mano, pero, Sí. o sea, la Ponerle divisional- la figurita difícil que dio Dani, pero que puede pasar. Claro. Olimpia debe perder también. Por Que se dé esa cuestión va a ser discutible de vuelta, ¿eh? O sea, Por más hoy, que te hoy quito. Libertad no pierde y ya no hay, Claro. pero... Acá me dijeron esta mañana que entre el jueves y el viernes se programan las 2 fechas. Pero por lo Jueves y menos, viernes. por lo menos se previó, ¿verdad? Antes ni se preveía No, una no. posibilidad, Pero- por más que sea lejana, se prevé por si se da. Pero, ¿verdad? Pero eso puede es- lastimar a quien llevaría la ventaja. Cuando yo lastimar, un día menos de Copa Claro. para Sí, Colo-Colo. Es que yo por eso, o sea, y lo de Y prever encima también, con el viaje. claro, y lo de prever es una cuestión simbólica. Recién hablamos con el que organiza todo el partido y dije, no, yo no tengo ni idea. Yo no creo que le esté contratando, es como que yo contrato ahí al que va a cuidar el ticket. Es sábado, pero puede ser domingo. No, ¿sabes cómo esto es? Los eventos cuando vos no vas a alquilar tu lugar, Ariel. No. Ay, bueno, entonces... No, hay tu tía, chavo. no, es No, 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 prevención. Esto pusieron allí... Por eso, Eh. el precio para Cerro Tacuarí, ¿cuánto dijeron? 100, 70, 30. Sí. 100.000, no, nos preguntan aquí. 100.000 guaraníes la preferencia, 70.000 la platea, 30.000 la gradería. ¿Qué nos dice Ángel Elian, Héctor Melgarejo, presidente de Ameriano? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Bien, Fede, ¿vos cómo te va? Saludos todavía a las órdenes. Bien, ¿ustedes pidieron cambiar el horario del partido con Libertad el próximo fin de semana, Héctor? Cambio de horario y escenario, Federico. A ver, ¿cómo es el tema? Bueno, estaba previsto para que se juegue en cancha de Sol de América. Sí. El partido. Sí, pero Sudamérica ya sabemos los problemas que tiene. Y creo que viene por Pero- ahí, presidente, ¿verdad? ¿Cómo? Héctor, ¿el partido a qué hora se iba a jugar? El partido estaba marcado para las 19:30 horas. ¿Y acaso no tiene problema de lumínica la cancha de sol? Prometieron de que iban a concluir, pero bueno, justamente ante esa incertidumbre de que sí o no, solicitamos cambiar al horario a las 14:30 y de paso modificarlo a la Ibérico, ¿verdad? Ah, está bien ahí. Sin la cancha, no va a tener problema que tuvo la otra vez por el tema de la cancha de River. Claro, porque también tenés que saber, Héctor, que se viene el fin de semana más frío. Mirá que si el de la semana pasada fue frío, a partir del viernes vamos a tener 8, 7 como mínima. Irían de 19:30 a 14:30. Sí, solicitamos, Federico, todavía no tenemos Claro. ni el Libertad ni el Consejo de la adicional, ¿verdad? ¿Cuándo hay un partido a las 14:30? ¿Hoy o mañana? Mañana. Mañana. Mañana juegan a las en el 14:30. mismo escenario. Por, El Sol. por el tema de la cancha de sol, exacto. Claro, Héctor, entonces ustedes pasarían a hacer el partido de primera hora de ese domingo y el de fondo va a ser Olimpia Trinidense, que era el que iba a iniciar, y ustedes cerrar con el Libertad en Villaliza. Sí, pero como digo, es una solicitud nuestra, no tenemos aún el ok. ¿Y qué falta? ¿Primero lo que hay de Libertad o cómo es el tema? Sí, tiene que haber ok de Libertad y la adicional.
Bueno, hay que ver porque lo de Libertad viene medio herido por el tema de haber jugado en cancha de River. Ayer se suspendió la cancha de River, ya para los próximos partidos, porque entre nosotros esto, más allá del favor que le hizo la gente del Quelito y todo, no está bien la cancha, ¿no? Sí, nosotros quisimos utilizar el fin de semana pasado ahí y nos encontramos con algunos problemas y por eso decidimos jugar al Feliciano Cáceres del juego. Héctor, ¿y quién va a ser? Yo me voy, la otra vez me dijo un hincha, me dijo. Yo soy jugador mediano, me voy a lo de Paranaense, ¿no? Muchachos, empatamos y le damos acá el empate ahí, con una gran posibilidad de ser el único equipo paraguayo que vaya a octavo de final, más allá de cómo sea el tema de Libertad, si hay repechaje, pero están ahí, Héctor, de una posibilidad histórica en lo deportivo y ni hablar en lo económico. La semana que viene se resuelve todo, ¿verdad? Sí. Sí, te comento, el fin de semana, o sea, después del partido de Danubio Paranaense, me fui a la práctica y hablé con el capitán y bueno, el capitán ni siquiera hizo falta que yo hable. El capitán me dijo: presidente, a partir de ahora no vamos por ser primero en el grupo. Bien. Y si Danubio pudo, porque no Ameliano. Mateo Amaro está bien en Paranaense, ¿verdad? Sí. Mateo. Y Romeo que no juega. Y Ameliano es un equipo que juega bien cuando hay mucho público, ¿verdad, Héctor? Sí. Cancha vacía no interesa a tu equipo, ¿no? Yo creo que Mateo le habrá dicho a sus compañeros: a mí me pasó algo contra Cuidado, este Le equipo. pregunto sí, al presidente sí. Federico si no se acordó nosotros cuando vio el partido, cuando ya estaba el resultado Paranaense Danubio. Porque le Porque mofaron, nosotros nos acordamos de la entrevista que le hicimos. Le mofaron. ¿No te acordaste de nosotros por si acaso, presidente? No vi. Sí, terminó el primer tiempo y me fui. Salí y me encerré. Agarré el play y empecé a jugar play ahí. Porque nosotros ya dimos por hecho, pues. No, le hicimos el cálculo. Le hicimos el cálculo de usar los 500.000 nosotros el presidente Ameliano, que le mufamos, dijimos que Ya está. Estaba la frase, ya está. Qué bárbaro. Presidente, pasando al tema otra vez del campeonato, dentro de lo que significa el calendario, ¿es cierto que están previendo jugar esa fecha 22, la última fecha, entre semana? Sí, así quedó cuando se había modificado el adelanto. ¿Te acuerdas que había un adelanto? No me acuerdo qué fecha, Sí. que se había postergado. Se había dicho de que ese adelanto, entonces se iba a recuperar, que se iba a jugar la última fecha entre semanas. O sea que estamos hablando entre Sí, el porque- 4 y el 6. No, el miércoles 5, martes 4, miércoles 5, jueves 6, porque Sí. el viernes 7 ya juega la selección paraguaya contra Perú. Entonces ese día ya no tiene que haber, Fabio, créeme, Fabio, No, ya sé. ni un partido más en el campeonato. El jueves 6 como máximo, Héctor. Es lo que se había hablado, no sé si después se va a cambiar, se va a modificar, No. pero cuando se había hecho eso, esa era la propuesta, ¿verdad? Que la última fecha se adelante, ¿verdad? Claro, no, y se mantiene hasta ahora 11:48, se mantiene así. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? ¿Domingo juegan? Si se da más temprano. ¿Y cuándo se da el viaje a Curitiba, Héctor? El miércoles, Federico, nos vamos a un vuelo charter, tranquilo. Qué lindo, una ya. hora y cuarto viaje. Sin ni a creer, antes peleábamos por 300.000 guaraníes con la línea 1, ¿verdad? Con el amigo Remy ahí que nos haga precio y ahora un vuelo charter. Qué nivel, ¿eh? Y van a jugar en un estadio que, bueno, primero fue mundialista ante un equipo que ha sido campeón, subcampeón de los torneos internacionales. Lo lindo que se está dando, van a jugar el jueves entonces, o sea que el jueves vamos a estar todos con Ameliano. Porque el miércoles va a traer Cerro, seguramente por el partido Colo-Colo. Ameliano el jueves, a las 20 juegan. A las 20 horas. Qué lindo. gente Y me oli- imagino mucha no. gente de la Vía Azulada, también hay No, un la par gente- de buses, ¿eh? Todo bien, pero además la gente Olimpia, vos le decís a Meliano y es Sí. es contraproducente, ¿verdad? La gente de Olimpia va a estar pendiente del partido de Libertad Nacional. Claro. Ahí ese es el Sí, partido. sí, sí. No, por eso. Pero nosotros lo que nos No, interesa por- es a Ameliano ver una hazaña más. Ahí, por ejemplo, fíjate que Luqueño y Capiatá salieron muy bien de ahí, Héctor, equipos paraguayos. Tuvieron grandes resultados en ese estadio contra muy buenos equipos de Paranaense. Ojalá que se repita el próximo jueves. Como siempre digo, depende mucho, o sea, depende de todos los jugadores. Nosotros, como dirigentes, creo que cumplimos al máximo con dándole, así como lo que podemos, en la parte de logística, ¿verdad? De concentrarle en el mejor hotel de Curitiba, o ver un vuelo charter, que ni siquiera haya cansancio.
Bueno, ya a partir de ahí ya corre única y exclusivamente de parte de los jugadores, ¿verdad? Bueno, la última, porque una vez nos dijiste el premio contra Olimpia cuánto era, y se dio, y no sé si por cábala, no sé decir si el capitán cumple la promesa de clasificar. ¿Cuánto hay para la próxima fase para el plantel de Ameliano, Héctor? Hay un porcentaje importante de Federico, se reparte 33% se reparte entre cuerpo técnico, jugadores, y durante algún porcentaje un poco más incluso va a haber para este partido. 33%, está bien. Hacemos ya el cálculo enseguida. Gracias, Héctor, y si nos hablamos más, éxito para Curitiba. Muchísimas gracias, Laurel. Héctor Melgarejo, el presidente Ameliano. Buscan jugar entonces el domingo a las 2:30 de la tarde. Bueno, y si seguimos con el hilo de la simultaneidad, debería ser todo el domingo a las 2:30, porque ese es el partido en cuestión. Pero todo esto se va a desactivar hoy si Libertad no pierde, mañana si Olimpia no pierde. Pero bueno, siempre cuando se hacen las programaciones, y más con el tema de la divisional, y cuando observaba eso, yo creo que lo hicieron pensando que Libertad era el que podía sacar ventaja. Por eso quisieron mover el partido de Cerro hacia el domingo, cuando desde la logística y desde la concurrencia, ese partido es el que va a tener un marco muy grande. Vos hace rato preguntabas, yo no recuerdo a Cerro yendo a Ciudad del Este para un partido de esta magnitud. Últimamente me acuerdo que cuando General Caballero no quería jugar en el Carendí, iba a la cancha del 3. Yo estoy mirando archivo, y si es que Cerro no jugó el año pasado, me van a ayudar si en el 2023 no jugó en Ciudad del Este. Jugó el 22 de octubre del 2022, ganó a Guaraní 2-1, gol de penal sobre la hora de Claudio Aquino, la última visita, y de Fernando Fernández para Guaraní. Y de Fernando Fernández. Si no se registró otra visita, ¿qué fecha es? El 22 de octubre del 2022. Y el día que Gustavo Florentino renunció a General Caballero no fue 2023. Ese mismo, no, para mí es 22. Sí, ya un poco más ese atrás. mismo torneo que dice Ariel, pero es cierto. Después Guaraní lo llevó a Ciudad del Este. O sea, ese clausura del 22 habrá sido la última vez que Cerro fue 2 veces. Primero contra General Caballero, ese que Rolón hace el gol. Un viernes a la noche. Sí, y después... Galeano no marcó también gol, Antonio. Antonio le hizo a Guaraní acá. Allá yo no recuerdo. ¿No te acuerdas? Acá le hizo un gol. Osamudio, que el comentario era... Uno de la zona. En su zona. Puede ser. El gol y compañía. O sea, en el 2022 Cerro se fue por lo menos 3 veces a Ciudad del Este. Sí. Pero era un Cerro ni ahí en estado de ebullición. No, como no, ahora, no, ¿verdad? no. Con dudas. Cerro es el gordo de fin de año con esta marcha. Pues mira así, Federico. Pero en serio, porque cuando antes de comenzar dijiste 1.000 millones de... Hacía ato. 165.000 para el plantel de Ameliano. ¿Cuánto? Y 33% de 500.000 es 165.000. Qué grande, muy bien, linda plata. Estoy con eso, Federico. Yo no sé, está con el tema económico. 21 de mayo. Cuando le dije, mira, si yo le voy a pedirle, Ariel, sábado tu cabaña, pero domingo puede ser también. ¿Sabes Ya qué? tengo un pedido de publicidad. ¿Será para Ese ritmo de Ariel acá, Te cuento también que vos vas a ser... ¿Para qué contar eso? Eso ya adelanto luego. No, esos son detalles de negociaciones que se hacen. Federico, escuchamos, estamos aquí Al hablando aire de- vos le está pechando. Me pidieron un video de los amigos de General Stroessner. Vamos a enviarle a vos también. Sí. General Stroessner de Villa Rosario están arrancando la liguilla. Y- Después de 34 años quieren ser campeones. Mira, porque Stroessner 35 años duró y ellos 34 no pudieron. no campeones. ¿Qué número? Vamos a recapitular, Ariel. Entonces, si hoy pierde Libertad, vamos a estar todos atentos a lo que dijo Dani. Pero si hoy empata Libertad, se desactiva todo y sigue todo normal. Ahora, Fabio Martín, domingo, Copa Libertadores tiene Cerro el miércoles, Libertad el jueves. Sí. El jueves viernes se van a programar las últimas 2 fechas, que quizás sea con simultaneidad. Así mismo. Sería domingo y miércoles, Domingo, o decir domingo y jueves. jueves. Si yo estoy para salir campeón, yo voy a pedir jugar domingo, jueves, no domingo, miércoles. Hasta puede ser lunes y jueves. También puede ser. Por ahí lunes, pero... Lunes y jueves. 3 días. Yo creo domingo y jueves, ¿eh? No, si Si vamos fuera a... Cerro haría fuerza.
Y yo no sé, a ver, porque lo que pasa es que el Libertad, yo no sé qué equipo le va a poner a Nacional de Montevideo. Claro, Porque Libertad dijo Auditorio la otra vez, vamos a enfrentar con todo, pero ese con todo es el campeonato. Claro, o sea, No más está teniendo... tampoco para elegir con los lesionados y compañía que tiene Libertad, ¿no? Y tampoco tener delantero de 22 años, ahora para decir, jueguenme. Justamente Libertad es un equipo que más que nadie tiene que ir rotando. Había sido que Fernández está lesionado. ¿Marcelo? Sí, decía Gerardo ayer. No, pero él volvió ahora... ¿Bueno la convocatoria? Después de mucho vuelve. tiempo. No, él tuvo... Acá dice Juanma, apendicitis. reforzando, campeonato termina el 5. Bueno, ahí vamos entonces, que termina el miércoles 5, como decíamos. Nos va a llegar hasta el jueves 6. Si es miércoles, entonces va a ser domingo. Miércoles 5, domingo. Domingo, Y miércoles. ahí termina todo. Claro. Entonces, miércoles Nacional, Cerro en Ciudad del Este, compañeros. Sí, claro. Yo no sé si 20 horas. Capaz Nacional hace ese pedido preventivo pensando que puede haber definición, porque si acá le estoy diciendo que en la fecha 20 puede haber definición, que es poco probable, pero es lo que te permite la matemática. En la fecha 21 también puede haber, o sea, va a haber, o sea, cada fecha que pasa hay más posibilidad de que haya desenlace, y más con este criterio de que eliminaron el partido extra, porque si no estaríamos hablando más de un partido extra, o cuando se habla de la perspectiva ¿Cuándo se va a Olimpia. jugar? ¿Dónde? Claro. Y fíjate, todo eso, sí. Y justamente para este tipo de cosas también ya eliminaron, porque el partido extra es producto de otro tiempo. Hoy con la calendarización profesional, vos no podés tener un partido extra si ya está todo lo ahí reservado. Esto inclusive se postergó. Ya explicamos, hubo 2 fechas que no se jugaron, porque el torneo tendría que haber terminado el primer fin de semana de junio, pero no se pudo, y este adelanto que arranca hoy no estaba previsto. Se inventó este adelanto Sí. para compensar una de las 2 fechas, y la segunda fecha se compensa con el adelanto, entre comillas, que se va a jugar el primer miércoles de junio. Y así hoy viene la mano. Entonces yo creo que Nacional pide de forma preventiva. Y cómo dentro de todo se movió luego de las declaraciones de Ariel Galeano. Porque fíjate que la APF ya le dijo a Tacuare, en River no jugás más. Todo bien con que pusiste plata, pero allí no jugás. Libertad, que se quejó amargamente por haber jugado allí, aunque ayer el propio Regino dijo que no había, no hubo pedido, porque nosotros teníamos toda la mejor de las voluntades. Ahora, yo no creo que, porque hay diferencia entre la cancha de Sol y la cancha nacional. Uno creería que sí, ¿verdad? Pero ayer justo desde la chicana vos decías, bueno, en esa cancha no pudo ganarle al local, Sí, en la también. primera rueda, en el famoso partido de regularización. Yo creo que está mejor, un poquito Claro, mejor. por eso, o sea, yo creo que Libertad, que se quejó de lo que era el estado del campo de juego, a mí me da la sensación que la de Nacional está mejor que la de Sol. Sí, para mí sí. O sea, aunque la diferencia no es tan grande, o sea, Está muy bien la Nacional. no, por eso, la de Sol es mucho mejor que la de River, pero creo que la de Nacional, y el horario es mucho más benigno, más por lo que se anuncia para ese fin de semana. Si acá estamos hablando un domingo a las 19:30, justo cuando venimos de una fecha donde alabamos el hecho de haber hecho un cambiazo con el tema de mover los partidos a las 8 para las 3 y 3 y cuarto, yo creo que se va a acceder. Entonces, fíjate todo lo que se movió en materia de canchas. Nacional que pide Ciudad del Este, Ameliano que pide Nacional en vez de Sol, y también los horarios, justamente dónde van a jugar los 2 principales candidatos. Y ya hablamos en el caso de Olimpia, que juega 3 de los 4 partidos en el Defensores del Chaco, y el otro no genera ninguna intriga porque se trata del 2 de mayo en el Río Parapití. Aquí nos dicen no descarten a Olimpia, dicen no, estamos hablando de cómo se podría hacer simultáneo. Probabilidades. No, el es que tema. por eso dije, hoy Libertad y mañana Olimpia, y después lo de Cerro. Los dos tienen que perder, ¿verdad? Claro, ahí tiene que meter a los 3 partidos. Y O para sea, que las ganar dos Cerro- fechas sean simultáneos, como perder ¿tiene Libertad- que seguir como está el tema? Perder Libertad, empatar Olimpia tal vez y que gane Cerro, ¿verdad? Ahí entramos en la simultaneidad de los 3 partidos, ¿verdad? Pero el jueves viernes se van a nominar las 2 últimas fechas. Por eso en algún momento, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo va a terminar esto? Y no porque yo sea, porque si vamos a una cuestión hasta profesional o egoísta, yo decía, perfecto, que jueguen todo de una, ¿verdad? Pero además lo que tenemos pocos partidos atractivos para observar.
te juntan todo. En algún momento van a decir, esto es impracticable. De hecho, no se practica con el tema de la Sudamericana y el descenso. Muchas veces se les pasó a lo de la dirigencia. Y yo creo que va a ocurrir. Pues es lo que es, con estos pocos espacios que hay en el calendario, meter 3 partidos de forma simultánea. Y todo para evitar que se salga campeón mirando. No. En la última fecha, lógicamente. No, ya está. La última fecha sí, ¿verdad? No, la última sí. Eso ocurre en todos los países. Eso hay que hacerlo. Bueno, estoy esperando una información a ver que me llegue, porque, a ver, imagínense el ánimo de Ariel. No, ¿qué? Ariel, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Ánimo de qué? Imagínense el ánimo de Ariel si se le escapa el título a Cerro. Dice, ¿y qué ánimo, Ariel? Pucha, tipo que está siempre bien de ánimo, salvo alguna jornada, pero siempre está bien de ánimo. Cualquier ser humano, ¿verdad? ¿Cuántos títulos se le escaparon ya a Cerro en el último tiempo, no? Nada que ver. No. Pasa por otra cosa la vida. Me interesó esa publicidad, Ariel. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que no es para ganar, al contrario. No es para ya le cambió la cara. Yo te acuerdo, vos sabés que estoy en modo canje y todo. Entonces en algún momento me va a tocar un par de días. Entonces no, esto va a ser complicado. Esto es inédito. No. Se informan entre marcas que mira que va a venir un pecheo dentro de un rato. No puede ser, esto no está bien. Nacional Cerro no puede ser el defensor, ¿no? Lleva a 3 de febrero. Y no creo que se pueda, porque yo me imagino que Olimpia va a jugar allí contra Libertad. Si la última fecha la vas a jugar de forma simultánea, Libertad y Olimpia, que tienen chances de ser campeón, van a pedir el defensor del Chaco. Sí. Bueno, acá me dice Petita Tana, ¿vos tenés tu fuente de Cerro, Ariel? Sí. Que si la última fecha no hay todavía campeón, que Cerro va a poder jugar el 8 y 9 fin de semana. Justo te iba a decir eso. Sí. Yo sí soy Manolo. Que no importa que juegue Paraguay con Perú, pero va a poder jugar 8 y 9. Que termine el campeonato recién. Fecha feliz. Imagínate, que juegue 8 y después... Si ya sale campeón no pasa nada. Martes y miércoles liquidan todo el campeonato. Claro. Pero si yo sea Libertad o Cerro, yo si juego domingo, pido jugar por lo menos recién viernes o sábado. Cerro por el tema Colo-Colo. También, por eso, una seguidilla de partidos. Por eso hicimos la cronología, ¿verdad? De sábado, Ciudad del Este, miércoles Colo-Colo. El próximo domingo Luqueño. Y miércoles en Ciudad del Este de vuelta. No, claro. Pero averiguar físicamente sí, yo así. te digo no. Yo ya le envié mi contacto, no me lee todavía. Es que a partir de ahora sí Cerro se va a jugar, no va a ser como el partido, no sé también, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Pero es difícil encontrar otro partido como el domingo en donde jugó tranquilo a ritmo de práctica el segundo tiempo. Porque entiendo que desde la PF, porque van a decir, queda feo que ya quieren que se haga la transición de modo torneo a modo selección, que todos estamos, pero si la última fecha se juega ese fin de semana, con todo respeto a la albirroja, pero ese partido contra Perú va a ser, ¿a quién le va a interesar? Cuando se está definiendo entre Cerro, Libertad y Olimpia, no, totalmente, el fin de semana. Pero también, ¿a qué conclusión llegamos ayer? Que después de la queja de Ariel Galeano, se durmió la dirigencia de Libertad. Y mira que es una dirigencia que últimamente lo que menos hizo es dormirse. Y si después le dicen, espera, Cerro por el tema de un amistoso aceptó jugar 3 días después en Ciudad del Este y que allí se perdió. Ahí, allá Paraguay no. ¿Cómo es? Lo de Galeano en versión Manolo va a ser. Sí. Que me traigan reglamento donde digan que yo no. Sí, no. Es que sería me salió la Z y todo. Sería un pedido con un sentido común muy importante. ¿Por qué no el fin de semana? Claro. ¿Quiénes van a estar en la selección? No, y ya van a estar los extranjeros, o sea, entre comillas, los extranjeros, los que pueden jugar de afuera. Enciso, por ejemplo, ya está de vacaciones. Sí, ahí está. O sea, para dimensionar cómo están Enciso, Almirón, Enzo. Almirón creo que fue un amistoso hoy o mañana. Hay uno en Australia, creo que es, ¿verdad? Sí, no. Para terminar la... Tottenham y Newcastle ya se fueron. Cuti fue el que le dijo, tengo problemas familiares, tengo que volver a la Argentina. Ya se fueron. Pero a mí me decís, yo te digo, inclusive si yo soy Manolo y planifico, miércoles, y hay que jugar otra vez en simultáneo en la penúltima fecha de la 21. Lunes inclusive te digo, para tener más descanso. Y después domingo otra vez, si es por mí, ¿verdad? Entendiendo que igual van a pedir que se comprima un poquito más, pero por lo menos unos días más de descanso. No domingo, miércoles para el 21 y 22.
No, sabes que si esto ya es una guerra de por día, hasta te digo, porque el partido inamovible es Colo-Colo miércoles. No, sí, después voy a decirle, ¿sabes qué? Vamos a forzar que te entre el lunes o martes y jugar sábado o domingo. Es más Libertad. Para mí sería jueves y sería totalmente comprensible el pedido. Claro, y si juega jueves Libertad, y con lo que ya protestó No. Ariel Galeano, podía decir, vamos a jugar lunes, ¿verdad? Y ahí puede haber simultaneidad. Es que fíjate, si Libertad dice, yo quiero poner algunos interesantes contra Nacional, y yo juego jueves, yo no quiero jugar domingo. Exacto, claro. Dame lunes, y si tengo la posibilidad de poner martes, poneme martes. Y son dos partidos. Igual se va a definir el fin de semana siguiente, y después que se sumen a la selección. ¿Es así? Bueno, vamos a tener una confirmación de eso, pero creo que es una información que nos daba también una persona que maneja muy bien Cerro, pero estábamos averiguando de adentro, pero toda la credibilidad quien me daba esta información, que pediría jugar el fin de semana 8, 9 de junio, sábado 8, domingo 9 de junio. Vamos a seguir hablando de... Hoy nos da un equipo de Libertad, Gerardo, con varios apellidos más importantes ya. Vamos a arrancar con Edgar, 12,6. Pintó calorcito, 27 grados. Mañana calorcito, ya con lluvia. El jueves vuelve el fresco. Y el viernes, sábado y domingo, más frío que nunca. Antes, saludos de Tobatí. Ariel Maneco ya está concentrado para los Juegos Olímpicos. Claudio Celaya. Ariel, me intriga demasiado lo que me diste como título y... Vamos a apagar un micrófono acá cuando Edgar vende. Edgar, dame una pista, hermano. Yo estoy... Yo agarro todo lo que caché, venga. pero y quiero observar cómo Agarro se va a todo lo que desarrollar venga, la negociación. Indirectamente estoy involucrado y no me gustó lo que hizo Ariel, porque debió ¿en ser serio? de una manera más formal esto. Y es como que ya le dijeron a una marca, mira, queremos esto, y esta marca le dice a la otra marca, mira, fíjate que te van a venir con todo. Bueno, soy todo oídos. Edgar, Pero ¿cómo yo te no va? conozco a Federico, no. Federico no es. ¿Cómo te va, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada.
certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique, sí te conviene. ¿Ya probaste la jugosa y sabrosa hamburguesa de pollos Don Juan? 100% hecha de pechuga de pollo. No espere más y proba nuestra hamburguesa hoy mismo. Te va a encantar. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. 12:10. Esta historia viene de Ciudad del Este. Al 3 de febrero no le dejan jugar el sábado a la mañana, porque la APF lo permite la doble jornada. Y justo el sábado a la mañana va a jugar. Claro, porque el partido de Cerro el sábado, claro, a la tarde. Dice que va a jugar el 3 de febrero de local en la cancha de Sol del Este. No va a poder jugar en su cancha porque a la tarde van a jugar Tacuarí y Cerro Porteño. ¿Qué problema tenemos con las canchas, ya? Ahora si sube Recoleta va a ser un nuevo problema. Sí, eso que bajó Resistencia. Bajó, pero Resistencia... No, es que Resistencia el año pasado también porque estaba... la cancha de Resistencia está mejor que la de River. El único equipo con Pero la ahí- SUA ahí que nunca tiene, se jugó. que No, tiene nunca. infraestructura es Encarnación FC. Ah, no, Felizmente Encarnación, sí. está marcando, Ojalá suba. está marchando en la segunda Gua- colocación, muy cerca de Guaireña, la punta. Guaireña. Ah, Guaireña también, por Ah, supuesto, la Guaireña. que volvió. Pero Sí, A Guaireña vio que le sacaron 3 puntos. Encima que está mal. Por el tema seguro de las deudas. De ese que deuda viene contra arrastrando. Borja. Viene Y arrastrando. por arriba Wilson o Ángel Elian. Está mal Guaireña. Sí, muy mal. Muy mal. Y De hecho, se quedó hasta sin mal en el técnico. promedio porque está sumando como equipo recién descendido. Y le Guaireña sacaron 3 tiene, puntos. Guaireña tiene 9 puntos. Ah, no, entonces está Y el mejor que puntero alguno. tiene 19. A ver, 1, 2, No, 3, pero este 4, año subió a primera. Ya estamos. Y sí, un poquito más del En el 1 puesto tiene. 10 está. Pero en promedio tiene un poquito más del 1 nomás. 3 Pero bajan, si 3 te bajan, sacan ¿verdad? 3 puntos está complicado. 3 bajan, ¿verdad? 3 bajan. 3 en bajan. el medio Y sí. tiene colegiales en el último con 3. Santaní 5 y Rubio 5, los más comprometidos. No, pero es No, no, promedio. Ah, pero en promedio. Es promedio. Esto es puntaje. Y lo que estábamos diciendo, o sea, esto es a la inversa, de arriba para abajo, pero sigue el mismo concepto que solemos utilizar de los equipos que suman por una temporada. En la primera, Sí. que cuando ganás te vas muy arriba, pero cuando perdés Por está complicado. eso te decía, tiene 1,285 productos de sumar 9, pero le van a quitar 3. Y ahí sí va a ir a más abajo. Ah, todavía no le quitaron. Bueno, en No, claro, la tabla que usted está ganando Sí, claro, la es tabla. sin la quita todavía. Ah, exactamente. Se determinó ahora sacarle, sí, pero... Sí. Hoy por hoy, sin la quita de puntos, está en el puesto 12 de 16 equipos. Se está salvando. Por ahora están en puesto de descenso Colegiales 3 de febrero y Deportivo Santaní. En puesto Bueno, de descenso directo. 12 con 13. Pipi Cinero está escribiendo, ya tranquilo. Vamos, el piscinero en invierno, hermano, no pasa nada. ¿Es más barato? ¿Eh? ¿Te hace precio? problemas de motor. Ah, Una que pérdida. su bobina. ¿Qué hay que tirar? ¿Por qué O sabía aquel? cañería o la ¿Eh? bobina. El motor no anda. Alguna pérdida del motor. Entonces- Algún agujerito. Ah. Desde Arroyo y Estero, Roberto Huespe, escuchando el mejor programa de deporte. Saludos a la gente de Arroyo y Estero. Bueno, ya está entonces. Vamos a confirmar lo de Cerro, que pediría. Repito que la fecha jueves, viernes. Hoy un jugador que hablamos mucho. Dani va a tener la fortuna de estar ahí. Hablamos mucho en los últimos tiempos de Cross, que anunció oficialmente su retiro de fútbol el próximo 1 de ¿Qué junio. muchos títulos ganó había sido Cross en 10 años? El 1 de junio como jugador de club del Real Madrid y La Eurocopa. después la Eurocopa con Alemania allí de local, y lo que marcaba, porque se debe sumar lo que él ganó ya con el Bayern Múnich, la famosa anécdota de que el presidente del Bayern Múnich no le quiso igualar a quien en ese momento venía como la estrella del club, que era Mario Götze.
Entonces Kroos, Campeón del mundo, ¿verdad? claro, y Kroos justamente en esa temporada donde Alemania gana en el Maracaná el título mundial, Ganó todo. empieza su amor, su idilio de los 10 años con el Real Madrid, ganando 4 Champions, las ligas, todo lo que ya se conoce, y habría que hacer memoria, porque mira que él era una de las voces críticas De Arabia. de Arabia, del tema del calendario, de que quieren exprimir, y él lo que hace es retirarse. no, perdón, Dani, en- 22 solo el Real Madrid, 22 títulos. Porque según el comunicado dice, Toni Kroos llegó a nuestro club 2014 y ha sido un jugador fundamental en una de las etapas más exitosas en 122 años de historia. Durante las 10 temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta y nuestro escudo, ha conseguido hasta hoy 22 títulos en 463 partidos, 4 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Sí, pero por eso Qué bárbaro. marcamos Ahora el campeonato mundial. No, Claro, tema porque de 4 Champions los muchachos con que tuve Real en Madrid ese ciclo, claro. y una Champions con el Bayern Múnich. Igual que lo de Marcelo, ¿verdad? Lo que tuvieron en ese lapso en Real Madrid, ganaron muchísimo. Sí. Claro. Eso que decís, Dani, que pasó en la Supercopa de España que se jugó en Arabia, no podía tocar la pelota al pobre Kroos. No, le Recibía y le abucheaban todo por lo Y- que vos decías. Pero ¿verdad? también fue crítico por el tema de Claro, el tema de los jugadores que iban a jugar a Claro. primero por el calendario, la Supercopa que se juega en Arabia, y segundo por la Liga Árabe. Una Y- locura. Cómo llevaba jugadores por un dinero a un medio que no tenía nada de competitivo, Fija- ¿no? fíjate que al él- frente, Clos. Fíjate que él termina haciendo algo que no hicieron ni Messi ni Ronaldo. Él dice, yo me retiro en mi prime. Yo me retiro en mi mejor momento. claro, 34. Fíjate que la gente del Madrid estaba más preparada para la despedida de Modric, que tiene 4 años más, creo, que él. Y mira que en el fútbol moderno, 34. Lo demuestran los Ronaldo, los Messi y compañía. ¿Te interesa con precisión los números en el Bayern? A mí el tema de los números, pero, Pero mira, sirve, una sirve. Copa de Europa. O sea, ya son 5 con el Madrid, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, 3 Bundesligas, 3 Copas de Alemania y 2 Supercopas de Alemania. Y tenés que sumarle acá el Campeonato Mundial con Alemania en Brasil 2014. Una locura, es más de 30 Yo me quedo, Él arrancó la selección a toda orquesta y terminó mal, ¿no? Sí, yo me quedo que él ganó 5 Champions y levantó la Copa del Mundo. Y ahí tenés. Porque después te van a decir, bueno, pero ganar una liga con el Real Madrid, ganar una No, liga no, con claro, el Bayern la liga. Múnich, pero es un... Pero en esta época del Madrid Champions son varios y él es uno de los que cierra también un ciclo muy muy importante. Y nunca vamos a olvidar el gol, yo me acuerdo, estaba en un shopping, en la galería estaba, el gol que le hace a Suecia en el Mundial de Rusia. Rusia, Una Alemania se cosa está quedando fuera. Increíble, de Un casi sábado de tarde. casi sábado de tarde, casi Recuerdo desde el perfecto. banderín del córner, un poquito más allá Claro, de hacer el gol es el típico de tiro libre. cuando vos jugás en una previa, cuando vas a jugar un partido o algo así, mira, fíjate dónde le voy a pegar, pero no le pegás ahí, ¿verdad? Vos decís porque, bueno, Sí. mira cómo le voy a pegar. Pero él hizo eso, dame acá, parame ahí la pelota y yo voy a poner allá el balón. Mira que era la última jugada del partido. Sí. Partido que lo empezó Terrible. ganando Suecia. Alemania había perdido el debut contra el equipo de Osorio, México. Y después, bueno, después se da también que pierden contra Corea. Pero yo creo que ese gol que vos recordás, Federico, ha de ser el gol más famoso de Kroos, ¿eh? Sí. Hace poco, justo cuando Bruno preguntaba lo de Florian Wirtz, se viralizó bastante su pase con el retorno. Y uno dice, mira, si él no retornaba a la selección, esta ya iba a ser una despedida, pero yo destaco que ha de ser, trato de hacer memoria y no me viene a la cabeza, uno que se haya retirado estando, pero en la cresta. En la cresta de la ola, O sea, con 34 años. El tipo puede ganar, el tipo viene de ganar Liga, el tipo puede ganar Champions, quieras o no, es una Euro que se juega en Alemania, y más allá de que está medio devaluado Alemania, él puede ganar la Euro. Y hasta uno podría decir, la FIFA que se mueve mucho con este tema de las interacciones y vamos a darle a este porque genera más RT. Uno dice, mira, si logra eso, ¿por qué no el Balón de Oro? Mira, si la FIFA le da un Balón de Oro a un jugador retirado, pero yo no recuerdo un caso de un jugador tan en vigencia, tan en la cresta, tan en su prime, que está por ganar cosas tan importantes, que haya dicho, yo me retiro del fútbol. Porque no es, yo dejo no es lo de Royce, que es el otro que va a tener sus lados sentimentales en Wembley. O sea, Royce lo que dice es,
yo ya dejo de pertenecer al club de mis amores, pero es muy probable que él esté jugando el próximo año en la Major League Soccer. Pero Kroos que dice, yo dejo de ser futbolista después de la Euro y mi último partido como jugador de club va a ser nada más y nada menos la Ozil Champions. también se fue muy... Zidane me dice aquí, Gabriel. No se fue muy viejo. Zidane se fue para el Mundial. Sí, después el cabezazo. Y bueno, pero jugó Mundial, fue el mejor jugador del Mundial. Él había anunciado que ya era... No recuerdo, ¿no? Pero sí, ya que decís Zidane, podemos entonces... Zidane se fue... Mira con quién... El baile a Francia y en Ozil, dice acá también otro. Yo dije hace un ratito. ¿Vos dijiste? Sí. Mira un poco, Ariel. Ozil. Me había Acá llamado la atención. estamos viendo muchísimo el video de Ariel en el Chiringuito. Gracias a Ronald que me envía de Ciudad del Este. El Chiringuito. Sí. El Chiringuito hace un video de la renuncia, de Toni Kroos que deja el fútbol, ¿verdad? Sí. Y pone diferentes reacciones en el mundo. Oh, sí. ¿Cuándo fue esto? ¿Esta mañana fue? Ni evito, ahora... No, esta mañana fue tu anuncio de... Vos anunciaste hoy lo de Kroos. Anuncié. Y bueno, y habrá sido captado esto. Ahí salí vos. Ah, Qué mira, bueno, qué grande, Ariel. Chiringuito. Oh. Sí, no, acá ya están enviando todo el video de Ariel en el Chiringuito. Mostrar a Bruno, dice. Ariel salió en Chiringuito. En el Chiringuito, Ariel, entonces anunciando por ABC hoy, esta mañana. Qué bien. Te iba a pasar el link. Sí, Dale, sí, ahí. Y bueno, gracias a Ronald que nos enviaba a... Voy a poner en el grupo ya. Sí, claro. Para Bruno que lo mira por TV y saca el... A ver, no, tranquilo, Bruno está reposando. Ahí está. La publicación Chiringuito, entonces, hablando de esto, las reacciones. Mira que viene ABC TV también, che, Sí, claro. Qué bien. Y entre las principales reacciones. Como referencia, ¿verdad? No solo Sí. de... ¿Te acuerdas como que con Marín hicimos un quilombo con la prensa peruana? No solamente de un, de pero un ahí país. también. Es una referencia para Sudamérica también, ¿verdad? Cómo Claro. estamos reaccionando en Sudamérica con todo este tema, ¿verdad? Zidane había anunciado en abril, escribe más de una persona, entonces gracias. Sí, ¿sabes por qué? Había intercambiado remera con Román en aquel partido con Villarreal. El 4-4. El creo. 2006, Hace exacto. poco empataron 4-4, pero Sí. sí es cierto, y por eso recuerdo que se había viralizado recientemente lo que fue aquel partido de que la última camiseta como profesional de clubes la tiene el actual presidente de Boca después del gran partido que había hecho. Y ahora veo que hasta la edad son idénticos, porque veo que Zinedine Zidane es categoría 72 y si fue 2006 34 años, la misma edad de Kroos. Entonces creo que tenemos ahí el ejemplo y me parece súper valedero. Zidane es uno de los más grandes y yo creo que Toni Kroos va a entrar. Zinedine es más, ¿verdad? Pero o sea, para claro. decir, porque Ozil no entra en esa categoría. No, estaba para decir, un par de escalones más. Porque vos sabés que esa Alemania, yo me acuerdo que Schürrle también se retiró También muy se temprano. retiró joven, sí. Y era más cuestiones extra deportivas, pero acá se trata de alguien que mira cómo le iban a caer si él decía, bueno, yo dejo el Real Madrid, pero me voy a Arabia, me voy a la Major League Soccer. Le iban a saltar toditos. Dice, yo, y además cómo quedó. Y una de las reacciones más simpáticas es viste que además sabe jugar con el tema del Twitter, porque dice, bueno, por lo menos soy tendencia. Y Luca Vázquez, su compañero, le cita el tweet y le muestra 4 emoticones con el dedo del medio. O sea, es un poco ha de ser la sensación del hincha del Real Madrid. También, claro. O sea, ¿cómo no vas a abandonar? Porque hablan de que cayó como sorpresa. Porque para el fútbol moderno, siempre hablamos de la época de los 70, 80, que el fútbol era con un ritmo menos dinámico que ahora y te daba más para pensar. Pero es para elogiar lo que Claro, lo que ha pasa hecho es que en esa posición. Él ¿verdad? vuelve a la selección alemana en el amistoso con Francia y se manda un par de pases. Pero acá el tema no es ya... la alta precisión que él tiene en cada partido, ¿verdad? Ya no fue el tema de nuestro amigo... Ya no es Toni Kroos. No, Toni ya. Kroos quedó en una tercera línea. Tanta rivalidad que tiene la gente entre Ariel y Bruno. Acá dice, Ariel saca pecho. Bruno se está en tu lugar, olvídate, dice. Tu legión de seguidores te apoya. O sea, nuestro... Ariel Internacional. Sí. Bruno ya está clorina. No, mira que ponen. Ya está, entonces... Tomale 3 Lion con pomelo, Brunito. Ah, no, esto es referente a la gripe. A la gripe, claro. Mañana pico partido de Cerro Ariel. Mañana pico partido de Cerro, dice, ¿verdad?
¿Por qué cuando Bruno no está, Ariel se suelta más? No, todo lo contrario. Ahora está con la mano, está mirando No, él el Estoy tema. viendo si él quería saber a los cuántos años se retiró y... Pero no entra en la categoría, ya le descartamos a Dani. Es con Dani. Sí. Está Zidane primero, un Mm. poco más abajo está Kroos y Özil está en una tercera categoría, ¿verdad, Dani? Así es. y un poco, Sí. Pero llamó la atención también que se haya pero retirado... un poco más atrás por producto. Bueno, Ariel es lo más internacional que tiene el Cerro. No, para. más atrás, luego en el tiempo tenemos que ir pero por una cuestión de lesiones que ya no le pudieron dejar jugar Van Basten, ¿verdad? Pero eso por otra cosa. ¿verdad? Él a los 28 Van Basten. años se dejó. Acá estamos hablando, a ver, si Kroos decía, yo quiero renovar con Real Madrid, Sí. el equipo que está a punto de ganar otra Champions. Pero Real Madrid le ha dicho más acá. Más allá que hicieron los deberes para que se venga la nueva camada con Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Pero, por eso te digo, yo creo que estaban más esperando lo de Modric. O sea, Me acuerdo acá que el retiro de alguien que podría un seguir. tiempo atrás, Dani, cuando. Pero fue cuando éramos niños y mucha gente no tomaba noción, pero se retiró campeón de América. Francescoli. Eso, Francescoli se retiró muy... Ah, no, él siguió después en Uruguay jugando. No, de arriba se retiró. Jugó No. hasta el último. Retiro lo dicho. La mitad del pueblo está contigo, Ariel. Bien, Ariel. Bien, audio de Zapá, dice. Le mira bien, Ariel, bien. Bien, Ariel. Bruno Maracaná, Ariel en España. Ariel, mi religión, que era el chiringuito, salía Ariel conduciendo ahí. Estaba bien pronunciado, creo, ¿verdad? Sí. Ariel. Ayer la verdad, yo dije bien. Ariel, el bastión de ABC Deportes. Bien, Ariel. Ah. No, pero que no se puede ignorarla. Ariel es grosso. Claro. No, el tema de referencia, digo. No, ¿cómo claro. se- O sea, más allá de que uno pueda compartir o no se puede ignorar lo que significa el producto impacto chiringuito. No, es que han lo dejado masivo que es. huella para cómo están ahora los medios de comunicación también transmitiendo, haciendo. Y allí, que haya aparecido nuestro compañero Ariel Julián Marego. Y no solamente, sino que nuestros oyentes, porque podemos armar acá, como diría un ex compañero Federico, vas a volver a hacer el- un decálogo de Tony Kroos y a nadie le interesa. Ahora No, mismo están no, apoyando no. a Ariel. Acá de la audiencia. No. Que es el Ariel, serruchador de puesto. Ariel, Ahí, que por rata ejemplo, mañana que- cero guaraní, Ahí dice. está diciendo que se calle Fabio, Claro, ya Dani, déjense hablar ya de Federico, Kroos. sigan, dale. Ariel es el tema, Sí. ¿no? Ya está. Hasta que Tony Kroos se calle, ¿verdad? Porque- Ariel muy bueno siempre en sus argumentos, saludos, son genios. Ariel salió con Rubiales, Messi y y bueno, pero en ese tema del audio, avance, hermano. mismo- Salir de la misma en edición. la misma ¿no? secuencia. Claro. Saludos a Ariel de Wellington, Florida. Ariel nos va a traer la primera. Bruno Pon único, el mejor del país. Ariel ni figura, dice. Acá salió, epa. Salió. Gran Ariel Fans. Che, bueno, la gente contenta. A ver, ¿pueden explicar por qué creen que Zidane es más que Kroos? Si creo que no más títulos, ¿no? Porque ha sido Zidane fue un jugador comparable en su época con Ronaldinho. Estuvo entre los tres mejores del mundo en su época y Kroos no. O sea, ganar muchos títulos es cierto, por eso estábamos hablando del Real Madrid. No, por eso yo con el tema de Donde, pero a mí me encanta, yo le dije a Bruno y Bruno me dijo no, pero le dije y yo tengo convicciones muy fuertes porque yo vi mucho, leí mucho, creo que tengo la autoridad para hablar. Cuando dije que Cruyff para mí estaba entre los 5 más grandes del mundo, ¿verdad? Johan Cruyff, por más que haya sido representante de un 74, pero lo del Haya 70, lo que hizo en ese Mundial 74, y lo de Zinedine Zidane, desde el 98 hasta el 2006 fue majestuoso. Tiene Ya que el debate- episodios muy grandes No. dentro de lo que ha sido el conductor de sus diferentes equipos, goles increíbles. Hay una actuación contra Brasil en el octavo de final de 2006 que si ustedes buscan Brasil-Francia 2006 Fue un recital. es una cosa de loco, Sí, sombrerito un a todo, recital, la parada de pecho, sombrerito, la tocada de Acomodaba la taco, pelota. increíble. Y aquí Brasil. Y fue el último mundial, o sea, como veterano jugó mejor ese mundial que el de Totalmente. Francia 98. Yo te iba a decir justamente que con Zidane se da esa particularidad. Igual interesante lo que plantea el oyente, sin conocer
El tema de la edad, el tema de la preferencia, pues si vamos al caso Zinedine Zidane también ganó. Es más, si hablamos de goles icónicos o simbólicos, su volea con la camiseta del Real Madrid. Ahora que el Leverkusen está de moda, claro, para ganar se recuerdan todos. En Glasgow, pero yo creo que tiene que, por eso es tan lindo el fútbol, ¿no? Y que no es una cuestión de... Los cabezazos contra Brasil no fueron él también. Claro, en el 98. Bueno, claro. Pero yo coincido con el tema de... creo que también se agiganta el mito, la leyenda de Zidane por lo que fue ese 2006. Él hace el anuncio y termina teniendo su mejor mundial. Porque en el 98 él es determinante en la final. Recordemos que él no juega contra Paraguay porque él se hace echar tontamente contra Arabia y se come 2 partidos de suspensión. Por eso no juega la última fecha y contra Paraguay. En cuartos, Thuram es el héroe. Croacia, que tuvo que remontar, y así vamos a encontrar, o sea, Italia cuartos, Croacia, semifinal fue Thuram. Sí, por eso. Entonces, y allí en la final, pero lo que vos recién marcabas, el partido contra España y contra Brasil. Los dos. España octavo y cuarto. Si no me falla la memoria, creo que marca o jugó un poco, porque era muy querido en el Real Madrid, pero era hoy hay que retirarlo a Zidane. O sea, España decía, hoy lo retiramos, y terminaron eliminados, o sea, en los 2 partidos. Y Brasil, el Brasil del 2006 era mucho más vistoso que el Brasil del 2002, del 94, o sea, te estoy hablando de los Brasil campeones. El 2006 era de los 4... de los fantásticos, o sea, de Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, exactamente, o sea, entonces, yo creo que por eso es lindo, porque si alguien solamente utiliza números y te dice, no, Marcelo es el mejor jugador del mundo. No, pero tiene 28, tiene 35, desesperado. Vamos a bajar un poco la pelota. ¿Qué significó fulano de tal? Y acá hablamos de jugadores que capaz no ganaron tanto. Vos hablas de lo de Cruyff, acá lo de Zidane. Pero interesante, con lo de Kroos. Por eso yo me quedo, bueno, la primera Champions con Bayern, las 4. Lo que pasa es que él siempre fue determinante. Y una vigencia de retirarse a los 34, que en el 2024, 34 es como tener 28, 29 años, hace 15 años. Sí, porque dicen... no, otra vez creo que ganó todo, no, está bien. Julián Álvarez también creo que es el máximo campeón y... no juega nunca. Zidane es más grande por el carisma que transmitía la cancha, cosa que ni Modric ni Kroos pudieron. Soy arielista de la primera hora. A pesar que escribió una vez que Libertad tenía reinado para rato. Ese salió ayer, Ariel, el precio de la fama, hermano. Mañana se lo vamos a resolver. Soy su vecino del Cerro Caballú. Muy bien. Aguante, Ariel Julián. Un saludo a la gente del Cerro Caballú. Excelente programa. Fue Eddie Hazard, también se retiró muy joven por otros motivos. Y sí, él tuvo un gran fracaso en Real Madrid, ¿verdad? Me encantaría que abran el debate de quién sería para... Vamos a hacerlo un día, pero tenemos que estar todos. Bruno ya venía a venir del chiringuito, dice. Con Ariel hasta murió el club. Ariel es el único que le da espacio a Cerro. Grande Ariel. Mira, mucha adhesión. Mucha gente está conociendo el chiringuito porque es un programa muy deportivo. Para nosotros nos escucha mucha gente. Yo ni sabía como entretenimiento. Radio entretenimiento. ¿Vieron a Ariel en el chiringuito? Sí, señor. I love you, Ariel. A la pucha, Ariel. Venía conocido vos, hermano. Yo me voy. me voy un rato. Vamos a almorzar, dormir una siesta temprano. Qué grande, Ariel, el pueblo olimpista te apoya. Muy buen día, Federico y Ariel. Mira, a mí Ariel no me llame. Qué increíble. El campeonato está por terminar y ustedes están hablando de Zidane. Hablen de Cerro. Anselmo, tu nombre rima con termo. Anselmo, hablamos bien la primera media hora de todo. Es más, repito ahora sí oficialmente, que si no hay definición en la última fecha, Cerro va a pedir. No sabe si le van a dar. Vamos a intentar, textualmente. Cuando dice intentar, quiere decir que está firme la postura que ni un partido más después de Perú-Paraguay. ¿Verdad? Entiendo yo. Cuando dice vamos a intentar. Y ahí yo creo que Cerro puede decir en qué parte, ¿cómo es? La gran Manolo, en qué parte del reglamento. Porque si hay un reglamento que dice no puede haber partidos del torneo local después de un amistoso de Paraguay, pero yo creo que Cerro, si se da eso, porque
eso que ahora se plantea en Cerro es lo mismo que acá planteamos con el tema de la simultaneidad. Te descuidas y el torneo se define una fecha antes. O sea, y sabes que esa fecha 22 se juega a las 3 de la tarde entre las noticias. Pero es como estar previendo justamente por por esa proyección que Eso, hicimos. una previsión. Sí, pero yo creo que va a tener acompañamiento de Libertad, si se da la De simultánea. Libertad, de Olimpia, de todo. No, y Libertad va a querer lo mismo que Cerro, entonces me parece que la APF no va a poder, va a tener que ceder. Por el bien de lo que va a ser el final de campeonato, ¿verdad? y que va- Repetimos 8-9, podría entonces 8 y 9, terminar. sí. Porque lo que no está en cuestión, porque mira que sí, por eso uno siempre dice, más importante que la lucha de ideas o de reglamento es la buena predisposición. Y si la PF le dice, perfecto, jueguen, pero me tienen que dar los jugadores a la selección. No, ahí tampoco hay negocio. No, y eso es lo que Bien te digo, no. negociable. Yo, a ver, Bien supongamos que yo tengo que entrar en modo guerra y yo soy de la divisional. Y vos me planteas, ¿dónde está que perfecto? Bueno, jueguen el sábado o el domingo. Pero ¿Cuántos son? esto es fecha FIFA, porque es fecha FIFA y yo tengo potestad de convocar. Mira si convoco a lo de Cerro y a lo de Libertad. Arzamendia, Piridamota. Piridamota, Fabricio. Ponele. Sí, son 3 ya. O sea, son 3. Y ahí vos tenés que... ¿Cómo hacer? Libertad, Ernesto Caballero. En ese caso jugás cuando te marquen. Que No, y son por eso piezas Por capitales. eso. Son Ese puede piezas ser el capitales. quiero retruco de la PF. Por eso sería más importante que tanto Garnero la así, PF... a mí me decían en el final del campeonato, viste que Garnero está muy metido en la selección, él no quiere regalar nada No. ni a Libertad, ni a Cerro, ni a Olimpia. Con lo de Diego está Gómez. muy celoso, claro. Con lo de Diego Gómez Por quedó eso. muy claro. Yo creo que por eso, repito, ese vamos a intentar, ¿Sí? porque deben saber que la cosa está medio inamovible. No, porque si yo... Ahora, si yo soy Cerro, ya expuse los argumentos. Si yo soy APF, le voy a decirle perfecto. Hasta por ese vacío, pero lo que no está en cuestión es que yo selección puedo convocar jugadores tuyos a la mayor. Sí. Entonces, para no llegar a ese nivel de argelería, lo ideal sería que se siente la APF, Cerro, Libertad, Olimpia, para decir, bueno, vamos a ver cómo viene la mano si es que llegamos a la fecha 22 con todavía, o sea, sin desenlace para lo que va a ser el punto final del torneo. Bueno, Ariel y el chiringuito, acá apareció también, sí, la palabra mayor también en el grupo. Sí, ya está. Está bien, está bien. Y sí, a Ancho Perfil decirle, hermano, ¿sabes qué? Internacional, España. Vos te fuiste de visita, viajaste 9 horas, yo al toque llegué a España, hermano, decirle. Claro, Sí. con la pala y Con la pala y el pico, viejo. Sí. Desde Rosario, todo mi apoyo para Ariel, mira, Rosario, Argentina, Mira vos. que quedó también en Inglaterra, ya como un hecho lo de Sosa Chelsea. A ver, vamos a ver eso. Ariel, nuestro gallo, para las Olimpiadas en París con su comentarista. Hola, Fede, pasar el link para ver al famoso Ariel, dice. Bueno, así está el tema. Pasó en el chiringuito 12:37. Seguimos hablando del campeonato. ¿Qué quieren hablar? San Pablo con Ariel también. San Pablo. Campeonato, hoy Libertad. Nacional, un partido que antes era un partido vida o muerte. Me acuerdo. Grande partido entre Libertad y Nacional. Antes, pero no puedo salir acá. Llámele el Arielito ahora a su programa. Soy Limpita, pero Ariel es polo de mi gallinero. No, una locura lo que genera Ariel El Julián chiringuito. Marenco. Está 12:38. No, pero la gente te aprecia, pues por eso está feliz ahí que haya. Si éramos otros, capaz decían, mira de qué programa sale y todo eso, ¿no? Pero acá está ya postulándote para grandes cosas. Ariel. Yo en otro círculo puedo decir, mira, mi compañero salió en el chiringuito, Sí. ¿verdad? No hay algo que pueda decir No, claro, no. con frecuencia. Mira mi compañero, este es mi canal. Ahí, mira, Sí, saliendo bien. excelente. ¿Verdad, Edgar? Que ayer tuvimos un Canal, peligro de gol, empresa. Edgar. Sí, por supuesto. Cubiertas Kumo te trae una promo sorprendente. Comprando 4 cubiertas tenés 15% de descuento y un hobby de regalo. No te olvides que Kumo es la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial contra daños en el camino. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida hasta agotar stock. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral
Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivo, días de spa, vales en electrodomésticos y mucho más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos y compras de marcas participantes doble cupón. Consulta bases y condiciones en nuestro sitio web. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones. Puedes ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y juega Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Mayo es el mes de mamá. Este mes en Sueñolar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovar el living, aprovecha el 45% de descuento en todas nuestras líneas de sofá. Además, con nuestra financiación propia tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En este mes de mayo recorremos el camino de la potencia con las ofertas de invertir en tu Moto Taiga favorita. Moto Taiga. Visita tu sucursal más cercana y aprovecha los descuentos en cuotas. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Bueno, de Estados Unidos dicen, ¿será que Ariel va a salir en la Globo cuando Edu marque goles? Pregunta aquí un oyente de Estados Unidos. Acá dice que pimponeó demasiado, que hay que profundizar más, pero está Edgar ahí como figura fundamental. Aquí dice, la foto de Zinedine Zidane con Julio Cáceres y atrás Orteman, diciembre de 2002. Te le quiero ver a Ariel con Roncero, dice otro. Aquí nos escuchan en un shopping en Madrid, mira, nos envía la filmación, escalera mecánica, qué lindo. Va a finalizar el campeonato. Ayer estábamos hablando, ayer dije, Dani, en peligro de gol, que yo dije que para mí Cerro el candidato número 1, que está pasando en varios aspectos un buen momento, que Libertad no, y que Olimpia viene de atrás como quien mirando de reojo, ¿verdad? Pero si te lo de Cerro, el tema de un plantel que quien entra rinde, el ánimo está por el cielo, hay compromiso con el técnico, algo que no pasaba hace mucho en Cerro, pasadas ciertas fechas,
y que tiene muchas variantes. Un día te aparece Aguayo, otra Cecilia, otra Iturbe, otra Pirida Mota. Entonces, para mí no se le escapa a Cerro. Ya soy tajante, o sea, repito lo mismo de ayer. Ariel dio un par de pasos atrás, por eso quizá apareció algún Twitter de recuerdo, pero era un Cerro de otra época, porque cuando Ariel dice que Libertad iba a continuar reinado, fue en el peor momento de Cerro. Claro. Buscamos la fecha con Fabio, fue cuando Cerro perdió con Tacuarí 1-0, y llevaba Ariel 44 días sin ganar un partido. Y era ¿Te acordás? una cadena de empate, Sí. y Libertad ganaba y convencía. Entonces, en ese momento, la fotografía del momento a mí me está bien, no, me por eso, indicaban claro. que de taquito iba a ganar Libertad el campeonato. Después yo le puse duda cuando ya comenzó Libertad a mostrar cierta flojo en el rendimiento. Cierta caída. Sí. Comenzó a ser flojo en el rendimiento. Y por eso cayendo. se abrió aquel debate después de lo de Nacional, justamente. Efectivamente. El partido de regularización, Sí. cuando por un lado se sostuvo el torneo ya está liquidado, y del otro lado mira cómo se puede estar, que estamos discutiendo La lo de la última fecha fecha 22, pero y en comparación a la postura de Federico, vos... Yo también creo que Cerro tiene todo para ser campeón, ¿no? La convicción, se nota que hay una convicción enorme del grupo, y si no aparece lo colectivo, aparecerá seguramente alguna cuestión individual. Y después también este tipo de instancias, los grandes, Cerro, Olimpia. Yo decía anoche en Peligro de Gol que si no aparece el fútbol, el empuje de la gente suele ser determinante en este tipo de recta final, de definición. Ahí te marca diferencia respecto a... Fíjate que si se confirma lo de Nacional, Cerro va a jugar de local en estadios grandes los 4 partidos siguientes. Así Claro, es. siempre va a ser local, ¿verdad? No hay un equivalente a, mira, Libertad va a River o vas a Sol, que allí iban más los Cerro y Olimpia. Pero yo creo que capaz mañana es la última bala en el sentido de la complejidad, por lo que Arce, que siempre plantea partidos contra Olimpia, planteó un muy buen partido. Se le fue el equipo en 15 minutos del segundo tiempo, ¿verdad? Digo el equipo por ese caos que vivió Guaraní, ¿verdad? Yo también estaba en la línea de que Libertad lo iba a ganar fácil el campeonato, y después de esto yo mantengo una prudencia, sobre todo porque quiero ver el factor del desgaste físico y emocional que se va a tener en estas últimas fechas, porque Yo creo hay un que desgaste emocional el también. efecto Colo-Colo no se puede ignorar, Va o a sea, para estar bien ahí. o para mal, porque Colo-Colo es en medio de la fecha 20 y 21, ni siquiera es la 22, y la vez pasada Cerro sí liquidó rápidamente, cosa que no venía haciendo. O sea, tuvimos que remontarnos el partido contra General Caballero, pero creo que hay un denominador común de que Te da la es el impresión- candidato. Te da la impresión que lo va a liquidar en cualquier momento, y Libertad creo que está partido. Eso puede ser. Me claro. parece que Libertad perdió A ver. solidez, dirigencia, cuerpo técnico, jugadores, y me parece que hasta lo veo en más condiciones de perder puntos a Libertad que a Cerro, aún con la ventaja que tiene Cerro. En esta fecha sí, En esta recta final. Sí. No, yo por eso me juego ya por los partidos más allá de lo que dice Fabio, atendible el tema del desgaste Sí. físico. Guaraní tiene buena partitura, pero individualmente Fabio en algunos lugares no. Es Tiene que- mucha Sí, limitación. tiene que tener consistencia que no la tiene, ¿verdad? Totalmente. Y no sé si es también proceso de lo que Chiqui ahora quiere hacer en Guaraní, pero fíjate que Guaraní contra Libertad también jugó muy bien. Se durmió un minuto y le hicieron 2 goles. Cierto. Igualito fue. Contra la Libertad también, O sea, una muy buena imagen primer tiempo. Entonces, Sí. no hay que descartar eso. Capaz mañana plantea un muy buen partido, pero tiene ahí un minuto fatal, tiene unos momentos que es algo que hace rato, fíjate que Cerro, todo bien con este primer criterio que se utiliza, que son los duelos directos. Igual si fuese el criterio de la diferencia de goles. Tiene a su Hasta favor. en eso Cerro ya le superó a Libertad. Tiene a su favor. O sea, y fíjate, creo que en materia de goles recibidos, Cerro es el equipo que menos goles recibió. Si hay una cosa que suele decir poquito Chiqui con también, respecto a ¿no? su equipo es que es un plantel joven, ¿verdad? Que obviamente es como que necesita todavía crecer, madurar, leer los partidos de otra manera. Y yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Es tan justo el equipo que Guaraní lo extrañó el sábado a Daniel Pérez, por ejemplo. Más allá de que Daniel Pérez no es el mismo que arrancó el Apertura, pero es un jugador de oficio para jugar de lateral, y lo puso al chico Alcides Benítez, que es más extremo que lateral, pero cumplió una parte, pero después en el segundo tiempo también se le fue el libreto como a todos los jugadores de Guaraní. ¿verdad? Yo creo que en materia de haber una denominación de que se ha convertido en el favorito, están esos dos aspectos que no se puede ignorar y que se vieron no en los partidos del
del plano local para hablar de malos resultados. Pero vimos a un Cerro que en el segundo tiempo contra Olimpia ya físicamente estaba muy agotado. Vimos que tanto en Lima como en Río de Janeiro hubo un desnivel en relación a lo que el equipo planteó en el primer tiempo, hasta el punto que se habló, me parece con mucho argumento, de los malos cambios de Manolo en la complementaria. Es decir, de los tres, Cerro es el único que todavía sigue con una seguidilla de partidos, porque el partido de Libertad contra Nacional de Montevideo le interesa más a la gente Olimpia que al propio Libertad. Y Sí, porque Táchira tenía que ganar a River tendría que golearle. para no ir a la Copa Sudamericana, entonces ya está escrito. Pero yo veo, más allá de eso, veo incluso con los cambios, solidez en Cerro Porteño. Y viene jugando partidos muy de final ya todos, ¿verdad? Son todos, a ver, desde que ganó bien en Pedro Juan Caballero, que en la previa era un partido complicado, Sí. y terminó siendo, más allá del expulsado que despertó tanta polémica, terminó siendo un partido simple para Cerro. Y como decíamos anoche, Federico, respondieron también los jugadores recambio, que para descansar algunos que tuvieron un desgaste enorme, como el caso de Piris Damota o como el caso de Arzamendi, que viene jugando continuado, respondió Benítez. Benítez estuvo bien. Hay alternativa en el medio. Morel y Fabricio estuvieron bien en el doble 6. Ferfer ya llegó a su gol número 5 en el campeonato. También. Aguayo es titular en el campeonato y también da una mano en la Copa Libertadores. Me parece que Cerro encontró dos oportunidades, una totalmente impensada, porque si vamos otra vez en el tiempo, en esa fecha que vos marcás, de los 44 días, era insospechado que Cerro Porteño pudiera tener una chance inmejorable de ser campeón. Y después de lo que pasó en el Clásico, porque también creíamos que después del Clásico Libertad no iba a perder más puntos. Entonces son dos, ¿cómo le dicen eso? Match point que tiene Cerro, que en una definición y faltando solo 4 ya es muy difícil que desperdicie. Y Manolo viene un poco a echar por tierra, creo, esta historia de falta de tiempo de los entrenadores, porque Manolo armó su Cerro en medio de competencia. Y él mismo lo dijo, que era la primera vez que hacía eso de meterse en un equipo cuando ya el campeonato había comenzado, ¿verdad? O ya estaba en plena competencia, ¿verdad? Entre Copa y Campeonato, muy pocas veces Manolo habrá tenido una semana completa desde que tomó Cerro Porteño, para armar con tranquilidad un 11 y para tratar de establecer su sello futbolístico. Es que su ciclo arrancó así. El partido que vos relataste del gol de Edu, sí, es el debut de Manolo. Que fue un miércoles, creo que. Sábado. Y porque el miércoles siguiente jugaba en Santiago. Sí. O sea, su ciclo lo ya arrancó con el domingo, miércoles, domingo. Entiéndase, tres partidos en una misma semana. O sea, vos agarrar el calendario de Manolo y vas a encontrar que él ha tenido más semanas donde tenía que hacer regenerativo, descanso y alguna que otra pelota parada, que la famosa semana larga, la que tuvieron Olimpia, Guaraní desde que quedaron fuera de la Sudamericana, y la que Libertad también tuvo hasta el partido anterior en San Cristóbal. Y si se da esto de Cerro, también quedará como el primer, no sé si la primera vez, pero cuando uno decía, cuando Libertad agarra no suelta. Sí. Y este va a quedar como el que, no es que solamente soltó. Se dio. Hasta que ver, puede perder el puesto. ¿Cuándo fue la última vez, no? Porque recordando lo de Garnero, lo de otros técnicos, ni hablar, en la época de Israel, agarraba y no se le iba al campeonato. Sarabia mismo. Con Sarabia, claro, dos seguidos tiene con Sarabia. Acá mucha gente enojada porque lo que estamos pensando con Ariel. Y bueno, pero hermano, déjame expresar, después si me equivoco, estaré ahí, ¿verdad? Estamos siempre. Pero yo le veo muchas cosas de firme candidato al título a Cerro. Desde la defensa hasta la actitud para ir adelante, hasta la tranquilidad para buscar un resultado. Y la efectividad. Repito que tiene varias figuras ya importantes. El tema de lo individual. Si hoy termina Dani, Ariel, Fabio, ¿quién sería el mejor jugador del torneo? ¿Verdad que cada vez más difícil elegir el mejor jugador del torneo en Paraguay? Bueno, yo el último que elegí fue en un torneo Claudio Aquino y el otro Derly González, que ganó el último de Julio Cáceres. El responsable de ganar el título fue Derly González. Toda la carga sobre él en cuanto a juego, ¿verdad? Difícil, hay tan poca continuidad, ¿verdad? Sí, y además ¿con qué te basta ser campeón?
Y nuestro fútbol es de los que menos necesita para ser campeón. Primero porque tenemos 2 campeones anuales luego. O sea, donde en otros lugares vos tenés un torneo de 38 o 36 y tenés que jugar bien por lo menos 20 a 25 partidos. Acá, un torneo tiene 22. Recién acá hablamos de todos los periplos. Hace exactamente una rueda, Cerro era Deportivo empate. Y hoy es el candidato más firme. Entonces, ¿cuántos buenos partidos necesita? Y en un torneo de 22, juega bien, ¿no? 12, 13 partidos y ya te basta. Que es lo que suelo hablar cuando hablamos de ir afuera, el tema de ser competitivo. A mí se me ocurre, Dani, decir rápidamente Cecilio Domínguez con los 9 goles hasta ahora. Y golea. Y en esa racha, 9, goleador del campeonato. Por número te digo, ¿verdad? Porque también tuvo un pozo bastante, un trayecto muy largo en el que él se hablaba, o sea, dijimos que físicamente lo cambiaron en el tiempo, y nadie dijo nada. Y físicamente no estaba bien. Sí. O sea, por eso agarrar cualquier jugador de Cerro, de Libertad, de Olimpia, y no va a haber forma de defender cuando alguien te diga con razón, pero ese jugador, fulano de tal, estuvo, y no es un partido, estuvo 6-7 partidos borrados, o 6-7 partidos cuestionados. ¿Qué nos pasó el año pasado con el dominio de Libertad? Ganó la apertura y la clausura, y aquí le llamamos el ejemplo jugador, estábamos entre Tito Villalba, pero no jugó todo otra vez al final, incidió en un campeonato, en el otro no. Yo elegí a Barbosa, imagínate. Y después dijimos no, claro, por eso nosotros elegimos a Barbosa en su última temporada. Barbosa después... Yo inclusive dije, bueno, Tacuara fue el goleador del equipo con los años que tiene, él también se destacó, decía yo, pero no había así una figura en donde nosotros todos aglutinábamos nuestras miradas, decir, qué bien que la rompió un 10, un extremo, un jugador de desequilibrio, no hubo eso, el año pasado al menos, ¿verdad? Hubo regularidad. Pero por eso yo creo que tiene que ver con el torneo que estamos teniendo, o sea, es que un equipo que no ganaba durante tantos partidos, hoy esté allí. El hincha Olimpia te va a decir también, mira si no perdíamos los 2, no es lo ganarle, no perdíamos los 2 partidos contra Ameliano. Había gente que decía, no, pero Sol luego, Olimpia no le ganó ninguno de los 2 partidos a Sol. Acá me dice Chuma Pinoseño, si esos patoteros no peleaban en el partido con 2 de mayo, Cerro estaría ahora ya de verdad 3 puntos arriba. O por lo menos uno. Claro. ¿Verdad? O sea, y bueno, Libertad, ya hablamos de los puntos perdidos en esta recta. O sea, no hablamos de grandes campañas, estamos hablando de, mira la oportunidad que se le presentó a, primero Libertad, después a Cerro, un poco más rezagado Olimpia. ¿Y qué representa eso? Y nuestra realidad, En un momento, hablaba que el campeón dejaba dudas siempre, y me parece mentira en ese momento y no por Pedro Sarabia, pero es como que Libertad, el equipo que dentro de la oscuridad el resto tenían la cosa un poco más clara, ¿verdad? Tampoco era equipo que marcaban época. Acá, por ejemplo, Cerro está pasando el mejor momento. Sí. Yo por eso lo pongo como número 1 en esta carrera que ya está por llegar a su tramo final. Supongamos que sale campeón Libertad. ¿Cuál habrá sido el mérito? ¿Reponerse a tiempo? Porque no tiene grandes picos de fútbol en este torneo, como lo tuvo antes con Garnero. No, definitivamente. O para no ser injusto con Galeano, vamos a darle a Galeano la recta final del torneo pasado, ¿verdad? Que muchos pensábamos se caía y terminó siendo campeón. Le damos ese mérito a Galeano, sí, para que no crea que todo está contra él, el mundo contra él. Entonces, ¿cuáles son los puntos altos? ¿Qué punto alto habrá tenido Libertad? No, sí, punto alto el arquero. ¿Y por qué vamos al arquero? Porque hubo problemas defensivos. ¿Por qué? Otra vez. Y porque no estuvo Barbosa, no hubo un sustituto ideal para él. Fíjate cómo estamos con Libertad. Libertad antes de mitad de cancha para arriba destacábamos goleador, Tacuara, lo que decíamos, Tito, Lorenzo, por ahí estaba, ahora siempre. Pero ahora mira dónde estamos destacando Morínigo y su gran aparición para responder con altura para suplantar a Martín Silva. Vamos a estar con los compañeros enseguida, porque si vos preguntás por punto alto de Cerro, podemos hablar de lo que decía Ariel, lo individual de Cecilio y compañía, pero hay un punto alto que es irreprochable, que nadie puede decir que ganó mal, como fue el partido directo que le ganó a Libertad en su cancha. Sí. Que le ganó siendo mejor, le ganó sobreponiéndose a una paternidad muy grande, ¿verdad? Y ganó contra todo y jugando muy bien. Yo creo que ese es el gran mérito de este torneo, porque estaba allí... A ver, ahora Cerro y Libertad tienen 36. Sí. Luego de 18 fechas. Entiéndase.
vos hiciste 2/3 para ser puntero. O sea, ni siquiera llegaste al 70%. Veo que el año pasado Libertad de la Apertura lo ganó con 51 puntos. Puntaje al que no pueden alcanzar ninguno de los dos. Había ganado, creo que toda la primera rueda de todos los partidos. Claro, ¿no? y salió a ponerle campeón 3-4 fechas antes. Y después perdió partido que ya no tenía importancia. El partido donde se rompe Cabañas contra Alcaraz en la olla. O sea, para decir que no se pudieron despegar. Y en un torneo donde no se despegaron. Y en los duelos directos hubo empates. ¿Cuál fue el único partido que no terminó empatado? Cerro en la cancha de Libertad. Entonces yo creo que hay mucho mérito. O sea, en un torneo donde ninguno se pudo destacar, ninguno pudo marcar una tendencia. En los duelos directos todo eran empate. Los clásicos se empatan hace 1 año y medio. Libertad había empatado contra Cerro en el Defensores cuando Cerro hacía de local en Sajonia. Y el único partido donde hubo ganador fue Cerro. Y ese es el partido que permite que hoy, a igualdad de puntos, Cerro sea el puntero y el único que depende de sí. Por eso es como que queda el recuerdo más inmediato de un equipo sobre el otro, con claridad. Si Libertad remonta, Federico, bueno, primero de todo la fortaleza mental para salir de 2 situaciones adversas en las que ya prácticamente perdía el campeonato, ¿verdad? Clásico y después ahora Tacuary. Pero si vamos a rescatar algo, me imagino que precisará de la reacción de algunas individualidades de respuesta. Llámese un Lorenzo Melgarejo, por ejemplo. Hoy va a tener 4 Lorenzo Demonio, Melgarejo y Tacuara. Merlini, que esos jugadores levanten. Porque si esos jugadores no levantan, lógicamente no le va a costar ganar todos los partidos que aún le resta en el trayecto. Y si vuelve a ser por lo menos en Libertad de un 80% de lo que fue, en esa recta en el que tenía una suficiencia impresionante, en el que de cualquier manera ganaba los partidos porque tenía muchas variantes, remate de media distancia, juego colectivo, una impronta individual, pelota parada, parecía imparable Libertad, pero algo de esa Libertad tiene que aflorar una parte. ¿Cuál fue el partido de Libertad ahora entre los? Porque contra Guaraní, ustedes están recordando, Guaraní estuvo bien. Una ráfaga para ganar. Primera fecha, aquel gol de Mansur lejana en cancha de Guaraní. Contra Olimpia fue 0-0. Sí. Contra Olimpia. Y contra sí. Cerro, 1-1 en el Defensores. 1-1 Defensores. Es más, lo empata que estando con 10 menos. Esa fue una de las versiones. Esa fue una de las mejores versiones de Libertad. La última de Cerro. Si agarra esa, sobre todo el segundo tiempo, con 10 contra 11 de Cerro, está bien. Ese fue entonces, un nivel bueno de Libertad. No, porque antes tenía más, antes le goleaba incluso. A Cerro peleando el título con Cerro le goleó 3-0, 4-0. Está Juanma, a ver un poco. Juanma. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Saludos para Bien, todos. Juanma, averiguando de último momento, voy a repetir ahora que son las 13:02. La gente de Cerro va a pedir, si hay última fecha disputa, jugar el fin de semana 8-9. Pero parece que hay un convencimiento muy fuerte de la APF y que la gente de Cerro sabe que el campeonato tiene que terminar sí o sí el jueves 6 como máximo. Acá incluso me dice una persona que vos conocés, Juanma, que está en el tema del Cerro, que el 2 luego ya querían terminar. El domingo 2. No, es que esa era la fecha original. Claro. No es posible por el tema de... No, porque se comieron 2 fechas. El adelantamiento que no tuvimos. Entonces... el calendario solamente le permitió este adelanto que no estaba. Exacto. Jueves 6, programa Azulgrana, dicen. Después estamos con Johnny. Juanma, contanos un poquito. Se viene ahora la verdadera batalla física para Cerro Porteño, ¿eh? Ahora que está todo más o menos calendarizado, que sabe que tendrá que ir en la última fecha a Ciudad del Este de vuelta. Contanos un poquito. Sí, no, de hecho que de vuelta se plantea algo parecido, tal vez con rivales de nombres no tan fuertes como fue esta última seguidilla, que arrancó con Libertad, Alianza Lima, Clásico, Fluminense. Fíjate que de vuelta tiene partido muy de seguido. A ver, arrancó el domingo contra Sol, por eso digo que tal vez los rivales son el nombre, y Sol demostró que en cuanto a nivel también no está a la altura de Libertad, de Alianza Lima, Olimpia, pero que también evidentemente genera un desgaste. Ahora tiene mañana Guaraní, que sí, tal vez en cuanto a nombres y jugadores, por el mismo cuerpo técnico que lo respalda,
es un rival de mayor cuidado, con todo el respeto hacia Sudamérica. Después tener lo de Tacuarí, viaje a Ciudad del Este, Tacuarí viene levantando con Aldo, y lo de Colo Colo que es de vida o muerte. Mira que si nos detenemos son 4 partidos, pero después seguidito de Colo Colo tenés Luqueño. O sea, son... ¿Qué harían ustedes, pero Juanma, qué harían ustedes en la lesión de Iturbe, Cecilio? Juanma, ¿cómo la ves? Porque Iturbe, de los últimos 3 partidos, jugó 1 de titular. Hay uno que ni siquiera entró contra General Caballero, ¿te acuerdas, Dani? En el defensor del Chaco que... Pero eso fue hace 5 partidos. Antes de la seguidilla de... Claro, pues la seguidilla fue Libertad. No, pero ya arrancó, en aquel momento, por ejemplo, Iturbe hizo la seña de chiste para entrar. Digo, ¿cómo estás llevando? Si vos no vas a jugar ni un minuto, no vas a jugar ni un minuto. Claro, yo creo que por eso cuando Juan hacía el paralelismo, sí, yo compro en el sentido que fueron justamente los 2 partidos en el Defensor del Chaco, 2 partidos donde Manolo lo sacó a Arzamendia, metió a Miguel Benítez, y estaba allí en la gatera Víctor Cabañas. Te hablo de los que casi nunca luego juegan. Claro. Porque Alan Benítez y Arzamendia como que no se pierden ningún partido. Pero Arzamendia tuvo mente libre, cabeza libre, el último partido como para arrancar el miércoles, creo, ¿no? Claro, pero aquella vez, en la previa de General Caballero, Arzamendia era ídolo en todos los partidos. Ahora bajó, igual, bajó. Claro, pero voy nomás a que después venía la seguidilla, viernes recién arrancaba la seguidilla contra Libertad, viaje a Perú, Clásico y Fluminense, 4 partidos en un lapso. Bueno, vamos a esta entonces, ya está, miércoles, sábado y miércoles. Claro. Paremos ahí. No, es que no va a poder parar. No, Hay que ya terminar sé. hasta... Pero para llegar con el mejor equipo a Colo Colo, que es un solo partido. Yo digo mañana el partido con Guaraní. Sí. Mañana. Vos vas a privarte de Cecilio Iturbe, porque ¿por qué juega Guayo hasta los 90, por ejemplo? Porque a lo mejor pensaba mañana ponerlo en el segundo tiempo. Claro, y el tema de la bolsa de minutos. La bolsa. ¿Y vos pensás que arrancan Cecilio Iturbe mañana, Juanma, compañeros? No. Yo creo que lo está llevando muy bien el tema Cecilio Iturbe. Como uno es titular, el otro no. Hasta ahora le tocó a Cecilio siempre ser titular y a Iturbe entrar en el segundo tiempo. Pero me parece que Aguayo de vuelta en el torneo local, Aguayo será titular un poco para... ¿Pero vos pensás que arranca mañana Aguayo con Cecilio de vuelta o va Iturbe? Buena pregunta. Yo creo que... Pues vas a estar llevando muy bien su rotación, por eso pregunto. Pero es muy meticuloso parece. Sí, ¿verdad? pero ¿sabes Sí. qué pasa, Federico? Casi nunca fue Aguayo con Iturbe. Es Aguayo por Iturbe o Iturbe por Aguayo. Porque por eso se da ese desfasaje. Vos sabés que el domingo, cuando entra Iturbe se tiene que correr a la izquierda, porque Aguayo estaba jugando bien. Lo que pasó también en el Clásico. Y después ya en la recta final, como que Iturbe le pedía una forma, le dice a Aguayo, sí. andate Aguayo, yo ahora me voy a quedar acá. Le cuesta entonces. ¿Eso fue cuándo? Ya en la recta final del partido. ¿Contra Sol? Contra Y Sol. contra Libertad Aguayo entró en el segundo tiempo y fue la única vez que jugó a la izquierda, ¿verdad? Contra Libertad, te vas a jugar a la izquierda. Yo creo que la duda es esa, Sí. de el equipo que está rindiendo en el torneo, el tándem es Aguayo-Cecilio. Y no puede hacer un cambio directo porque Iturbe por izquierda no rinde lo que rinde por derecha y no rinde lo que Cecilio rinde. No, yo Y, digo más Aguayo porque- por izquierda no. Yo digo porque todos conocen que contra Colo Colo van a ser los dos experimentados, ¿verdad? Eso sí. Cecilio Iturbe. ¿Y cómo lo va a llevar hasta ese momento, digo? Claro, porque si vos me preguntás mañana qué va a hacer Manolo, para mí a lo sumo 2 cambios, pero van a ser defensivos. O sea, la vuelta de Arzamendia sería, ¿verdad? Yo creo que Arzamendia vuelve, Y- vuelve Brock, vuelve... No, Brock, bueno, Baez. Brock salió la otra vez. Baez en vez de Ronaldo, ¿verdad? Pero, Sí. pero Ronaldo pues tiene que jugar contra Colo Colo también, está ese tema también. Y bueno, entonces vamos a ver el cero, los máximos cambios, vamos a verlo contra Tacuarí, Juanma. Contra Tacuarí puede ser un equipo parecido al de Sol de América, por ejemplo. Fíjate que la cuestión está en principalmente Cecilio Iturbe, por eso que plantea, porque en el medio tiene recambio con los volantes. Arriba me parece que Churín tranquilamente tiene recambio con Fernando Fernández, incluso también un poco más de atrás puede aparecer Alfio. Y en la defensa tiene uno para guardar a 2, al igual que los extremos, que es Ronaldo. Vamos a ver, a mí no me extrañaría, por esta cuestión de la suspensión de Baez en Copa, que repitan mañana Ronaldo y Brock, para darle más seguilla de partido a Ronaldo. Ronaldo y Brock mañana. No descartaría y no me extrañaría.
Yo creo que el partido que va a tener cambios, Tacuarí. no sé si hasta Macío, pero va a ser Tacuarí. Yo haría Tacuarí, Claro, porque yo te metería Tacuarí, hasta te metería, ¿sabes qué? Si voy a jugar como con Piri Mota y Peralta, o con Piri Mota y Morel contra Colo Colo, hasta pondría Carrascal y el que sobra de eso, ¿se entiende? Claro. Lo pondría Viera, pero yo mi doble 6 titular yo no lo pongo contra Tacuarí. es que Quiero Colo Colo ahí a full, que me es estén... que por eso, o sea, allí volveremos otra vez al viejo debate de qué es más importante, porque si contra Tacuarí al colocar un equipo alternativo, empatás y Libertad gana, perder la punta y perder el torneo. O sea, está en ese... Por eso yo te decía, Pero lo que pasa, Dani, es que lo que rescatamos de este cerro es que, salvo Carrascal en el Maracaná, después del resto vienen rindiendo bien. ¿Quiénes entran? Claro. Se rescata eso, lo de Benítez, lo de Fernando Fernández, pero Fabricio, que fluctúa entre la titularidad. Por eso, convengamos que Manolo en algún momento dijo 15-16. Después ya dejó de mencionar el número, como que le decepcionó Oviedo, le decepcionó en algún momento Queso, también lo de Riveros, lo de Portillo. No tiene tanto para rotar, por eso él se queja cada vez que puede de que están exhaustos, claro. Pero creo que todos coincidimos que antes de Colo Colo en algún partido tiene que hacer descansar, y no es mañana y es Tacuarí. Ustedes están hablando mucho del tema de que no se le va a escapar, y yo creo que Manolo es consciente que para que no se le escape el campeonato, él no debe hacer demasiados cambios. O sea, para mí, es contra Guaraní, el equipo... Si no te puede quedar también sin una cosa y la otra también. ¿Qué pasa si terminas jugando Copa Sudamericana y salís segundo en el torneo? No, hoy por hoy sería por eso, una catástrofe. Y eso te digo, por eso, para mí Tacuarí es otra final. Yo juego con el equipo top, y si alguien está demasiado desgastado, lo siento, no juega contra Colo Colo. ¿Qué voy a hacer? Yo pensé que quiero asegurar estos 6 puntos. Claro, yo pensé que voy a plantear lo otro, que capaz en el Círculo de Cerro, ir a la Sudamericana pero ser campeón. No. Bueno, no sé si está pensando. Juanma, ayúdame, porque yo no estoy en ese tipo de pensamiento con la gente de Cerro. No. Yo creo que ven la posibilidad de... Primero que iba a tocar después en el octavo, pero ven la posibilidad de la plata. Mantener viva la chance del Mundial. Claro, ya tener 3 palos por... Porque ahora la Conmebol hace eso también. La Conmebol, si vos estás clasificado este año para la que viene, vos ya podés retirar. Claro. Está en la garantía que te da por entonces estamos lo que porque vos me dijiste no. No. Yo creo que va por la plata. Yo creo que va por más que octavo de final te toque, ¿cómo se me llama? Palmeiras, cualquier otro. Yo creo que va por las dos cosas. Pasar a octavo de final y campeonato. Si yo te digo, va a la Sudamericana pero va a ser campeón, ¿agarras? No, pero yo no quiero todavía optar por eso. Es que no, pero vos planteaste como es el segundo y ir a la Sudamericana. No, yo me fui al otro lado. O sea, vos te fuiste al extremo. Claro, cuando Fabio dijo que Manolo tenía que acertar los equipos y no hacer muchos cambios, yo dije, mira, sí, porque también está lo otro. Si queda sin nada. Vamos a estar hablando de qué. De que la culpa la tiene de vuelta que los jugadores son... No, por eso te digo, que los jugadores están peleados, no, eso no se ve. Se va a hablar en una medida mayor, superior... ¿De lo físico? De lo que se habló de aquel Nacional de Sarabia en el 22. ¿Se acuerdan que el Nacional de Sarabia peleaba el clausura? Y la Copa contra Paraguay, Cerro y contra Olimpia y Copa Paraguay. Y cuando charlábamos con Pedro, decían, no, pero los jugadores me piden que hay que ir por los dos. Nacional terminó tercero en ese torneo y perdió la Copa Paraguay. Pero Nacional tenía... ¿Sabes dónde? Eran 13 jugadores. Sí, ¿sabes dónde? Cerro, mira que yo a Cerro no le veo. Guerreño, yo lo veo con recambio, ¿eh? Vos no tenés todavía confianza en Cerro. No, es que yo con esta recta te digo, porque yo te digo, en la defensa... Yo no te voy a decir, más allá de que jugó 2 partidos. Miguel Benítez no es Arzamendia. No le llegan a Cerro, o sea, Víctor Cabañas no es Alan Benítez. No es un equipo que le llegue mucho, un equipo que está hecho justamente para no es como en la época de Saba que era golpe a golpe. Este es un equipo pensado. Yo, Federico, ayer me decía Fabio, este equipo piensa primero en el 0
y después ver cómo consigue el 1 y así es. Sí, el propio Cecilio dijo eso, Sí, le está declaró. yendo bien. O sea, que es un equipo que Claro, primero no, la así seguridad mismo. y el Muchachos, orden. Pero dentro de todo, Federico, se está haciendo bien la rotación, es decir, Por eso digo, el desgaste. hay 15, 16 jugadores que son... sí, No, porque- y es lo que habló mañana al mediodía también. Mañana Cerro no tiene la excusa de la cuestión física, si hay desgaste, no porque van si, a salir. si juegan todos, por ejemplo, tienen 4 días para la recuperación. No, que no tenga porque Para el Cerro partido viene contra de un contra entrenamiento con público. Sí, Cerro viene de un claro, entrenamiento con público. totalmente. El último gran esfuerzo de Cerro fue en el Maracaná. Contra Así Sol mismo. América, no. hubo un gran esfuerzo. nada. Pero yo creo que van a ir Y contra partido a Tacuarí, por ahí partido. si liquida rápido también ya puedes ir dosificando en el segundo tiempo. No, yo creo que partido a partido ahí. Mañana 3 puntos de oro lo gana y el sábado otros 3 puntos de oro y pensar después en Si hoy Colo-Colo. Libertad no gana, Ahí sí estamos hablando ya. mañana va a entrar más que nunca pensando en el cero que tenés en tu arco. Sí, porque Claro, también. Manolo porque se diferenció. ¿Cuál fue su diferencia en los mediocampo? Cuando pone 3 volantes de marca o pone 2 volantes de marca y el extremo Apache y un delantero. Mira que Pachi fue el volante que más jugó. Entre los que venían, pero... A nivel local. Pero... Sí. No, estaba pensando. Cuando dijiste, si hoy Libertad empata. Capaz Sí. Manolo dice... capaz mañana metemos alguno de los que yo iba a meter contra No. Tacuaré. No, digo Juanma, esto, pero... Juanma, Porque mira que ¿qué se hizo oiga... Cubero en un partido contra Libertad? Siendo técnico de Olimpia. Sí. ¿Cuál fue ese número? Ese fue el número... Los 7. Ese fue el número 7, el partido del 7, porque Libertad estaba a 7 puntos. Cubero hizo 7 cambios. Libertad ganó el partido, se quedó a 4. Y después se lo campeón. Increíble. Y había fecha 3 días después. Sí. Yo me Por acuerdo eso. que nunca la dirigencia quiso admitir que ese fue el error. Dijeron, no, contra General Caballero perdimos. Pero el que dejó vivir a Libertad fue aquel, yo creo que repita, creo que las experiencias se van sumando. Bueno, Juanma, dominen su ansiedad, dice los panelistas. No es que ansiosa, Matas. No está ansiosa por otra cosa. Sí. Por ejemplo, que no me programen un partido el día de la Champions. No, eso no creo que... No, es que la vez pasada no lo hicieron, ¿eh? No, pero imagínate que nos programan uno para las 20 horas. No, Ariel, sí tenemos que hacer No tiene que ser 11 videollamadas con Daniel exclusivo. ya del quinto, sí. Exclusivo para la Claro, Champions tiene que ser el sábado. Por supuesto, No. el Champions, no. Es una preocupación que tengo. Y otra la del 8 de junio, ¿verdad? Ir a Ciudad del Este el 8 de junio. Sé que tenemos muchos amigos allá que van a hacer pasar muy bien, pero... esas son preocupaciones, le digo a Alicia. Después que salga campeón quien quiera. Pero ¿sabes qué? Quien quiera ser campeón. Pero dentro de la opinión está lo que uno piensa a esta altura. Redondeamos el informe, Juanma. No, Fede, ¿sabe que quería marcar algo que justamente me acaba de escribir también nuestro compañero Diego de Infografía? Es un detalle que me parece hay que tener en cuenta. Epa. Cerro llega, pese a todo el desgaste y, fíjate, no reporta lesiones musculares. O sea, lo tiene a todos a disposición, algo que es difícil también de conseguir, ¿no? Morel fue el último. Y Morel, sí, pero está a disposición también y... Sí. ¿Te acuerdas de la época que el Cerro se caían todos? Dos lesionados por partido tenía. Sí, sí. Pero feo, ¿eh? Y eso te limita mucho más. Imagínate llegar a este sprint final con dos o con uno nomás por puesto. Ni hablar de dos. Te cambia todo el panorama. Lo sufrió dentro de la mala racha Bernay cuando Cecilio se contagió de dengue y era una lástima. Se sentía Cerro, lo decía el propio Bernay, es una lástima, se nos cae Cecilio justo ahora. De hecho, Cecilio no juega el primer clásico de esta apertura. Claro, te acuerdas que Iturbe también en pleno partido tuvo una molestia muscular, fue reemplazado, ¿no? Hasta eso, en medio de la rotación, que fue lo que también la otra vez yo dije sobre Palermo, ¿verdad? Que tampoco hay lesionado en un Olimpia que antes tenía por doquier en cada partido 2 o 3. Sí, la legión de los acalambrados. Fue de un video para el General Estrona, me decía Cadepa. Mirá pues, la diferencia que hay ayer, ¿eh? Sí. Yo salgo allá en Villa Rosario, el General Stroessner. Los daré en el chiriquito para todo el mundo, hermano. Aguante el General Stroessner, ya le envío. Ariel, el próximo sponsor del club. Este año rompemos la sequía de los 38 años, los 34. Después del programa te envío, Ariel. Voy a guardar tu número acá, o te voy a enviar mi número, y te voy a enviar el video por los 34 años. Mira que últimamente ando muy fuerte, cuento, ¿no?
Ando remufo en el Twitter cuando digo algo, sale todo lo contrario, pero va a ir el video. ¿Qué más, Juanma? Mañana combo, entrada Guaraní, Colo-Colo, ¿verdad? Sí, Cerro está de vuelta con el tema de la entrada y fíjate que pone a disposición combos para el partido de mañana y contra Colo-Colo. Gradería novena, 30.000 guaraníes. Gradería norte, 50.000. Platea, 80.000. Preferencias laterales, 200.000. Vos pagás esos precios y tenés derecho a ingresar contra Guaraní y contra Colo-Colo, que son los próximos 2 partidos de Cerro de local, sin incluir evidentemente lo de Luqueño, que es en la fecha número 20. Y también desde hoy puso a la venta Cerro la entrada individual, los precios para el partido contra Colo-Colo. Y fíjate, la gradería norte general cuesta 40.000. Es decir, si el hincha de Cerro aprovecha el combo, va a pagar 10.000 guaraníes por uno de los 2 partidos. Ponerle por el Colo-Colo. Porque gradería norte está 40.000 individual solo para Colo-Colo y el combo está 50.000. O sea, realmente muy buenos precios para estos 2 partidos que tiene Cerro Porteño los próximos a nivel local y también internacional. Bueno, Juanma, hoy expectantes seguramente todos ustedes, como todos nosotros, del Partido Libertad Nacional. Y mañana linda jornada, porque también Olimpia Luqueño hacen un muy buen partido y más tarde Cerro Guaraní. Realmente una jornada de muy lindo partido, más allá del choque de tradiciones. Va a estar lindo, porque el equipo de Cáceres tiene 3 puntos menos que Olimpia. O sea, para hablar un poquito de la campaña, Olimpia está creciendo, vamos a estar con Johnny, que está por aquí. Quiero que venga para que la gente sepa que también queremos informar de Olimpia. Federico, antes. Sí. Perdón, ese combo, el combo solo vale para gradería, Juanma. No, el combo es para los 3 sectores. Gradería, platea, preferencia. No, por eso decía, preferencia 200.000 para los 2 partidos. Para los 2 partidos y el partido solo de Colo-Colo, a ver, aquí tengo el partido para Colo-Colo, una entrada preferencia, lateral está 120.000, o sea, sí. te terminaría ahorrando 40.000 guaraníes, ¿verdad? Y fíjate que también hay diferencia entre gradería norte y gradería novena. Novena el combo está 30.000 y 20.000 solo para Colo-Colo. Y 30.000 los 2 ya para... Claro, Ah, 30.000 no, ya los... Yo creo que el Cerrista va a comprar para ir para el partido de mañana también, entonces. Yo creo que una oportunidad importante para mañana y para el próximo miércoles. ¿Cuánta gente espera mañana ahí en Cerro, Juanma? Porque lo que pasa es que es el segundo partido siendo puntero, pero el primero era el clásico, o sea, había ya una gimnasia, una cuestión lógica de ir a llenar, y uno dice, ¿por qué no debería haber cancha llena mañana, o piensan de otra forma con este tema del combo? No, fíjate que Cerro Bani, como pocas veces durante esta temporada, pone precios muy populares, muy accesibles. O sea, más allá de la recaudación, es tirar la casa por la ventana y tratar de empujar, y así lo entiende la directiva a través de Manolo Jiménez también, es tratar de que el público también juegue. No sé si estadio lleno, pero esperan llegar por lo menos a 20.000 personas, por lo menos, para el partido de mañana. Okay. Bueno, Juanma, estamos atentos, ¿sí? Permitime mencionar también, y un gran abrazo a esta persona que está escuchando, una fuente que siempre también responde, me dice y remarca es la situación física, ¿verdad? Que de vuelta a este departamento de fútbol ha entendido que el equipo de trabajo, de recuperación principalmente, porque la recuperación también siempre estuvo, es muy importante y resalta un poco también ese trabajo que está haciendo ahí Cerro internamente. Bueno, esto es... no. El Zorrito te hizo un gol la Cerro acá. Jugaron por San Lorenzo, era el Zorrito, ¿verdad? ¿No? ¿De penal? Claro, ¿De penal? el día de Cureí. Exactamente. La falta de Chano. La falta de Chano. El VAR que primera vez actuaba contra Cerro. Así mismo, así mismo. Segunda vez en realidad ya, porque... No, primera Primera vez Después fue River. Sí. Porque nadie se dio cuenta, no nos dimos cuenta nosotros de la falta. Sí. Ni idea qué esto y penal. Y no terminó nomás como mi bandera de fondo, me pareció, pero no. Juanma, ahora sí, la última vez que Guaraní le ganó a Cerro en la Nueva Olla, ¿cuándo fue? Sí es que tiene. En la Nueva Olla me parece que no hay. Pues mira que en la Nueva Olla le ganó muchas veces Cerro a Guaraní, ¿eh? No hay ni una victoria de Guaraní. Un empate con Gavilán como interino, Saba mirándolo desde el palco. Ah, bueno, eso suma también.
porque hay resultados que se están dando mucho en común últimamente. Gracias, Juanma. Sí, señor. Saludos para todos. Saludos. Johnny está por ahí. Sí, señor. Johnny, está vení, pues, Johnny. Johnny. ¿Cómo que salía en televisión la maya? En la radio, hermano. No, decirle que estamos en YouTube también. En YouTube también. Claro, no sé si YouTube le... En el chiringuito. No. Dice los comentarios en YouTube eran impresionantes. Vení, Johnny. Vamos a hablar de Olimpia porque nos están dando con todo porque le estamos dando el título a Cerro. Dice, no, estamos orientando. Porque si Cerro empata mañana y Libertad empata hoy y Olimpia gana y después empatan de vuelta y Olimpia gana, va a ser Olimpia el puntero a falta de 2 fechas y ahí nos van a decir a nosotros los amigos de WhatsApp no van a. Pero está Johnny va a hablar enseguida. ¿Por qué hay que creer en Olimpia? ¿Hay que creer en Olimpia, Johnny? ¿Sí? ¿O vos te abrís? Acordate lo que dijo ayer a la noche. Pero él puede cambiar de la noche a la mañana. No, Federico, no. Yo creo que Olimpia es un invitado. Es un invitado a esto. Y sí, Daniel, está Johnny que están pidiendo representante de Olimpia. ¿Cómo estamos llevando? ¿Olimpia es un invitado de qué? Yo, Federico, no soy representante de Olimpia porque la gente cree que porque uno cubre una institución. Para la gente, Johnny, para la gente. No, pero ayer yo decía. Los sábados vos solías de tener tu bancada acá, Catajuama, cierto. Porque viste que Guaraní no ganó nunca la nueva olla, me dice la Subgrana. Gracias. Hay muchas goleadas por medio y todo, ¿eh? Goleadas a favor de Cerro. Con Garnero. Garnero ahí se comió un 4. Y Florentín 5 por ahí. Línea 3 puso contra Cerro siendo técnico de Guaraní. En la época cuando Alfredo Aguilar le tapaba los penales a Churín en los clásicos. No, tuvieron que recurrir a cuando Churín le marcó a Aguilar en un 4-0. El que recuerda en la época de Garnero. Claro. Sí. Bueno, Johnny, pensé que le iba a dar ánimo a la gente de Olimpia. No, porque nos quedamos con que un invitado de piedra, ¿sí? No. Olimpia es un invitado a esta fiesta, dije. A esta fiesta de Cerro y de Libertad, en ese orden, porque Cerro, por diferencia de resultados, está allí en la primera colocación. Y explico, para que nadie se enoje, porque ¿se acuerdan? Hace poco dije, no, Olimpia va a luchar por el campeonato. Se fue Juanma, el cronista del Cerro, y vino el Zapac que cubre Olimpia. El Zapac te llama acá un oyente. Vamos con esta cosa, Federico, no. Vamos con Edgar y ya hablamos con Johnny. Pero Johnny, sí. Vos siempre... ¿Pero para qué lees también esta cosa? Le da santidad a un cédula. Después me acusan de no darle bolilla a los amigos de WhatsApp y compañía. Ya tengo tu técnico del rojo. Mi sobre, Juanma, ¿dónde está mi sobre? Después, Juanma. Mi sobre las entradas. ¿Me tienes que decir, Juanma? Guillermo dijo que no. Guillermo dijo que no. Y está una firma, el retorno de Pellegrino. Pero entusiasmame, dame otro nombre. Es que yo pensé que iba a ser Bacari. Yo pensé que iba a ser Bacari, Federico, pero no. No, Bacari es nombre de bebida. Bacardi. El Ciclón suma 12 duelos al hilo sin perder en la olla ante Guaraní. 7 triunfos y 5 empates. Los datos de Miguel Cáceres, el semidios. Sí. Última victoria aborigen en Campa Soberana, 2014. Esta fue la salida. ¿Qué pasó? Perdón. Preguntas a compulsa para tirar 10 minutos del programa, hermano. No, pero no dije todo, pero no sé, no salió. No sé. 23 de agosto de 2014. Escuchen. Última victoria de Guaraní. ¿Qué pasó esa noche? Salió Francisco Arce. Me acuerdo que Fidencio Vío terminó jugando de zaguero central. Ganó 4-1 Guaraní. El rojo no entusiasma, dice Cristian. Tranquilo, Cristian. Te hacía lindo porque está Iteño puntero ahora ya en la C. Tranquilo, Cristian Eduardo. No, en serio, rojo no es. El gerente no entusiasma a nadie. El gerente era el técnico. ¿Quién? Sí, el gerente. El gerente de Cerro era el técnico del otro equipo. ¿Quién era? El jugador. Johnny, un profesional, habla con la verdad, no se pone la camiseta del club que cubre. Muy bien, Johnny. Fue cierto lo que dice Johnny, él ve cómo juega Olimpia. La tabla de las pocas fechas. Johnny sí, Ariel no. ¿Qué tiene que ver Ariel acá? Que está internacionalizado ahora. Edgar, ya estamos con la info de Olimpia. Le dije a Johnny, ¿hay motivo para entusiasmar al hincha de Olimpia en esta definición? Y Johnny dijo, Olimpia es un invitado a la fiesta de Cerro y Libertad.
Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. 2 días llenos de ofertas, 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Te esperamos en nuestro centro logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. No te pierdas los descuentos que tanto estabas esperando con el pacto de confianza NGO. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazole, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Insecticidas en aerosol Knockout. Te asegura una rápida y eficaz eliminación de todo tipo de insectos y sobre todo de los mosquitos transmisores del dengue, con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Knockout, con el sello de garantía base. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puyo Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Puyo Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen sobres para 2 litros y el pack más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha esta super oferta. Secarropas Midea 9 kilogramos carga frontal. Ahora solo 18 cuotas de 149.000. Además participas de la promo 3.000 millones. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991 670 000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 13 con Hay un tema 32. interno fuerte, ¿Qué pasó, Federico. Ariel? No, a Nicolás Sosa pues tuiteó. Ahora debe estar en la coordinación
de estos dos partidos por las 7:30 AM Mira, ABC Nico. Cardinal. Me gusta escucharlo, Primer Nico, bien. turno con Wilson 11G y Darío Ibar 01. Segundo turno con Ariel Mareco G y Fabio Martín 81. Todo el fútbol desde las 7:30 con el gran equipo del Granadero Deportivo. Todo muy lindo, la presentación, el flyer. Aparece Rob opinando y abajo, ¿quién? Johnny González. ¿Qué le opina? Y cuando me toca ni el saludo en tus redes, señor Sosa Crevila. A ver, un poco. A ver, no, para. Wilson. ¿En serio, Johnny, no? Una presentación de todo. No, es... La roba a todos los compañeros, todo. Cuando Johnny relata, no, ni No, ni no saludo. aparece nada. No, pero eso es cierto, ni el saludo. ¿Por qué así, Nico? No sé. Pero la empresa sí te anuncia todo con No, flyer, claro, no, la todo empresa espectacular, sí, no, pasar no, pero tus es una goles, broma, es una buena broma. noticia para el hincha, todo, Sí. todo. Ah, sí, el tema. Sí. Sí. Bueno, Johnny, bajando totalmente los decibeles para alguno que piense que puede haber sorpresas, dame un porcentaje de una sorpresa a favor de Olimpia, un porcentaje. Y viendo los cambios que suele hacer Martín Palermo, Federico... ¿Se entiende no, lo que digo? Claro, Sorpresa claro, es claro. Sorpresa. que Olimpia termine siendo campeón. Exacto. Es difícil un ¿Pero número, un Federico. porcentaje puede ser? Y no sé, 50% digo es Ah, 50 mucho. un número alto. Ahí están Claro, llamando. muy alto, ¿Eh? demasiado. Cualquiera. Claro. Yo estaba pensando... No, 50% digo, Federico, porque son 4 puntos y 12 en juego. Claro, Y- si Olimpia gana los próximos 2 partidos Sí, y Libertad y Cerro empatan los próximos 2, y se ubica... hay en triple la empate, punta. ¿verdad? ¿O no? Sí. Creo. Sí. Mira que no está dando ni derrota a No. Cerro y a Libertad, ¿eh? Y esa es la ventaja que tienen los dos. Claro. Por eso yo digo Pero que si Olimpia Olimpia... gana los 2 y Cerro y Libertad empatan los 2, ahí van a estar los 3 juntos. Claro. Y Ahí seguirá siendo Cerro el que saque ventaja. Acá dice Olimpia tiene 1% de posibilidad, dice un oyente. El otro dice tiene 10%. ¿Viste? Ahí está Y bien. sí, no, Porque pero- 50 es un porcentaje alto. no porque son Creo 12 que vos puntos y entendiste 4... mal, Johnny, vos entendiste porque lo Pero que- yo lo expliqué bien. Daniel. claro, lo Lo que expliqué preguntó bien. Federico es lo que respondió la audiencia y vos entendiste del lado de la cosecha. Porque 50% No, no, claro. es ninguna sorpresa ni milagro. Es más, 50 es la mitad. O sea, en el juego de las probabilidades, 50 es el neutro. Lo que viene después de 50 te da más probabilidad y lo que viene menos. Entonces, hay Aquí un- otro oyente dice, Dani, esto es por para la- Johnny dice, el tema es, ¿lo invitarán a bailar a Olimpia? Que vos dijiste que es, Claro, es que es la un fiesta, invitado. la fiesta Fede, de... ya sí. que pasó a ser un gran apostador, yo le quiero decir lo siguiente a Johnny. Gran apostador, Ya le Nos estamos enterando de cosas, ¿eh? Estoy en la punta, sí, en la Sí, punta. ya le... ¿Allá? No, te Sí, cuento. claro, te- claro, la polla interna. Sí, claro, sí, no, sí. entonces te pregunto, ¿cuánto paga que Olimpia sea la campeona ahora mismo del campeonato de apertura? ¿Cuánto pagaría? Ahí estamos con el tema ahora de las probabilidades. Y claro, como es un, repito el término que utilicé, es un invitado, paga muy bien. El que puede dar una sorpresa paga. No los que están arriba, el caso de Cerro y Libertad. Yo aclaro, Federico. Para mí sería Olimpia 20, Cerro 40, Libertad 40. Ah, mira, no lo pone tan... En cuanto a los porcentajes por quienes saldrían campeones. Y bueno, Johnny, entonces, pero está en la medianía, ¿no te definiste todavía? No. Definida que se nos va el programa. Porque, repito, Olimpia juega su partido, pero cambia con los cambios. Aclaro. Pero perfecto, pero dame, ya sabemos todo eso, dame nomás, así como lo es, cuánto de porcentaje tiene o no tiene ni una chance Olimpia de ser campeón. Claro que tiene chance si está a 4. Y, Tiene bueno, chance. y decime... Yo no quiero decir números, Federico, porque después No. te dicen, no, porque este dijo esto, que aquello, no. Pues yo- los yo- técnicos, yo te acá digo. estamos para opinar, parecía los técnicos diciendo, yo no quiero decir porque... ¿Te parecía Galeano? No. En Egipto ya consume hierba paraguaya y allí... No, para. No quiere de Egipto, mira, no quiere de Egipto, ¿cierto? Johnny, está bien, ¿no quieres jugarte? No. Dale, Johnny, porque tenemos que venir con nuestra Sí. sección con Edgar. porque Claro, estamos- sí. Vos decís de atrás, o sea, no el famoso caballo, ¿cómo le dice el dicho? Caballo que Caballo que alcanza, alcanza. Vos no lo ves a Olimpia así. Vos ves que está muy sólido uno de los dos equipos, y que Olimpia a los tumbos va sumando. Quiero interpretarte.
Sí, pero que después puede dar una sorpresa, una reacción. 0.45, Libertad 35, Olimpia 20, dice. ¿Ven? Una reacción negativa. Olimpia un 20, reacción negativa de los de arriba, y Olimpia, así como decía, cambia con los cambios el equipo. Ya ocurrió en Mallorquín, ganó. En el Clásico, casi gana. Y el partido contra Guaraní, reacción de la banca. Tengo duda con el equipo inicial. Me parece que ese es el punto que tendría que corregir Martín Palermo. El inicio de los partidos. Y allí me parece que puede tener una buena chance. Bueno, o sea que no le baja la parcela todavía. No, Federico. Por pero eso en digo, Olimpia no le bajan tampoco. Es un invitado a la fiesta, pero que, viste que el invitado va a la fiesta. Sí. Y de repente se puede convertir en principal protagonista de la fiesta. ¿Por qué pasaría eso? Porque se tomó todo y... No. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Como Sí. Bruno suele poner ejemplo. Néstor Beltrán dice, pero Bruno pone, el primer ejemplo de Bruno siempre está bien, el segundo ya es muy malo. 50-40-10 dice. Federico, te va a la fiesta. Néstor. Estás ahí calladito. Está la novia. El novio, Oye, Bruno, el novio pasó algo. Y vos estás acostumbrado a... Bueno, Johnny. ingresás ahí. Ahí formas parte de la fiesta. De invitado a protagonista principal. También, para decirle, para nomás con tu ejemplo. Totalmente. Para nomás, Johnny. Bueno, está bien entonces. No, lo de Johnny no. Pasa la mañana. Johnny, hombre de poca fe, dice. No. No aclare que ocurre Johnny y otro. Bueno, es fútbol. Vamos a estar con Edgar, se viene... Fabio, Johnny, la obra en la cancha, explica un poco con el tema de la cancha Olimpia. Está todo dentro del cauce normal, ¿verdad? Porque sí. te envían que se paró, que no va a arrancar, está todo dentro del cauce, está en la parte del desmonte. Exacto. Yo consulto, Federico, si es real que la obra no se ejecuta por falta de desembolso de plata, y me dicen que no, que va todo como se planifica. Es que la gente quiere ver ya abajo, gradería sur, gradería norte, y esos sectores no se van a tocar. Son sectores a construir por encima de norte, sur y plateas. Bueno, ahí está la aclaración de nuestro hombre, Johnny Yacaré, dice, no, tranquilo. Edgar, vamos contigo. ¿Ya probaste la jugosa y sabrosa hamburguesa de Pollos Don Juan? 100% hecha de pechuga de pollo. No esperes más y prueba nuestra hamburguesa hoy mismo. Te va a encantar. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros. Sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 guaraníes más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos en @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y siguiendo un poco el tema de Adam Vareiro y lo que se está hablando mucho, que va cobrando fuerza su posible llegada a Núñez para jugar por River, ya se habla inclusive de una cláusula que le había puesto de salida de San Lorenzo de 7 millones de dólares que bajó a 3 millones y medio, lo que podría ser un poco más sencilla la operación, dice una página, en este caso, que tiene que ver con River, ¿verdad? Dice, además está decir que el descenso de valor de la cláusula no hará que Vareiro salga de cualquier forma de San Lorenzo. El conjunto de Boedo se encuentra luchando por pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En caso de que eso suceda, las chances de que Vareiro llegue a River disminuirán considerablemente. Dice además que del aviso del manager Néstor Ortigosa, queremos venderlo al exterior. San Lorenzo acumula varias deudas por transferencias de otros futbolistas que le generaron inhibiciones por parte de la FIFA. Es decir, por ahora no puede incorporar y lo último que necesita es desprenderse de uno de sus mejores futbolistas. Dice la información con respecto a lo que pueda pasar con Adam Vareiro en la órbita de River. Y estábamos hablando del tema Toni Kroos y ya aparecen los candidatos en el Real Madrid para reemplazarlo. Se hablan de 3 nombres para reemplazarlo a Toni Kroos en ese medio sector del Real Madrid. Uno de ellos es Kimmich, del Bayern Múnich, que podría reunir las condiciones, otro alemán. Otro que aparece también en el radar, que podría ser estudiado, Varela, Nicolo Varela, del Inter de Milán, pero este juega más a la derecha, no tan central izquierdo ahora, pero... Y después el otro que suena es el de Birman, Joy Birman, del PSV, un neerlandés, que está también ahí entre los posibles fichajes, aunque el Real Madrid tiene otros jugadores para poder fichar en esa zona también. Entonces, hablando un poco del quién podría ser el reemplazante en poco tiempo de Toni Kroos en el Real Madrid después de anunciar su retiro del fútbol tras jugar la final de la Liga de Campeones y también, por supuesto, la Eurocopa. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Pen Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí, en Pen Medicina Estética. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos. Llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, maracuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, ya hablamos del tema de Toni Kroos, de lo que tiene que ver con Adam Vareiro también. Tenemos que hablar de lo que va a ser a nivel local el campeonato también. La fecha 19 que se abre hoy, 17:30 horas, para el partido entre el 2 de mayo y Ameliano en el Río Parapití. Este partido, arbitraje de Blas Romero, en el bar estará José Méndez. Y ya con respecto a lo que va a ser el partido siguiente, Libertad recibe a Nacional 20 horas en la Huerta, arbitraje de Juan Gabriel Benítez, en el bar estará Derlis López. El probable equipo que nos decía Gerardo Figueredo, con Rodrigo Morini en el arco, Iván Ramírez,
Luis Cardoso, la presencia de Diego Viera y Matías Espinosa en zona defensiva. Bautista Merlini, Ernesto Caballero, Lucas Sanabria en el medio sector. Arriba, Antonio Vareiro, Oscar Tacuara Cardoso y Lorenzo Melgarejo. Por su parte de Nacional, anuncia Anthony Silva en el arco, Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, Brian Blasi y Leonardo David Rivas en zona defensiva. Mientras que en el medio sector anuncia a Orlando Gaona Lugo, Juan Fernando Alfaro, Leandro Mesa y Gustavo Caballero. Diego Duarte y Tiago Caballero sería el equipo entonces probable, en este caso de Nacional, para enfrentar a Libertad los dos primeros partidos que vamos a tener en el día de hoy. Y atención que también ya tenemos para el día de hoy partidos que tienen que ver con la división intermedia. Tenemos partidos que se van a jugar. Sí. A puerta cerrada, ¿no? Sí. Recoleta juega el primer partido, 2:30, dentro de pocos minutos y más, ante el 3 de febrero, partido que se va a jugar en el Cardiff. Y el otro partido para hoy, Tembetareo va a enfrentar al Escolta, Encarnación. Partido lindo. que se va a jugar. Atento a ese partido. ¿Se televisa, los dos partidos a la misma hora? hora. ¿A qué hora? 14:30. Vamos a ver a las 2:30, vamos a ver. Villa Elisa para el partido de Tembetareo, donde juega de local, donde alquiló esa cancha. Estamos hablando de la intermedia y el comienzo de la 8ª fecha. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de mediala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontrarlos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Tránsito pesado en la zona de Mariscal López. Estamos hablando de la ciudad de San Lorenzo, límite con Fernando de la Mora, desde la calle 5 de septiembre, como para acceder a la zona de la ciudad joven y feliz hasta Coronel Casal. Mariscal López con dirección a Fernando de la Mora o hacia Asunción también desde 5 de septiembre y Coronel Casal, con dificultades en el tráfico para la gente que va llegando hacia esa zona, límite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en
redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Susay Posta, cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950. Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortin rinda hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Gracias, Edgar. Estamos cerrando. Salud para Walter Rabinovi, que me dice: Johnny, nunca te le invitaría a su cumpleaños. Por lo que dijiste. Dice mi novia acá, cumpleaños el sábado, Walter. Entonces, No, salud para Walter. pero si él se comporta bien. Acá también me dice: nunca le invitaría a Johnny a mi casamiento. Dice otro ahí también. Johnny, ¿qué tenemos para el final? Permíteme, Federico, enviar un saludo al señor Carlos Agüero, de Ciudad del Este, una persona no vidente que siempre está en sintonía con nosotros, 107.1, así que don Carlos Agüero, un abrazo grande, señor. Para el partido de mañana, Federico, rápidamente te cuento, Luqueño puso en venta las entradas para la gente de Olimpia, preferencias A y B, 80.000 guaraníes, Sur 20.000, niños hasta 10 pagan 5.000 guaraníes, pero no aparece el sector de plateas. Quiere decir que el sector de plateas será... Voy para Luqueño, está bien. No, tampoco para la gente del Deportivo Luqueño. ¿Inhabilitado? Bueno. D y E para Luqueño y Norte para la República. Bueno, gracias. Nos vamos con... Héctor Melgarejo, presidente Meriano, nos confirma que para el fin de semana va a llevar a cancha de Nacional. Va a pedir, quiere llevar a cancha de Nacional. Yo creo que se le van a dar eso. El horario es lo que hay que... 2:30. Hay que ver si le dan, ¿verdad? Ariel, ¿a qué hora retornamos hoy? Nosotros a las 17, ya con Wilson, todos los compañeros. Hay una hora y mañana nada. Así es que van a tomar un descansito los muchachos de Ancho Perfil, estarán muy enojados. Marín y compañía. ¿Qué tal, Héctor? ¿Ustedes pidieron cambiar el horario del partido con Libertad el próximo fin de semana, Héctor? Cambio de horario y escenario, Federico. A ver, ¿cómo es el tema? Bueno, estaba previsto para que se juegue en cancha de Sol de América. Sí. El partido. Sí, pero Sol de América ya sabemos los problemas que tiene. Y creo que viene por ahí, presidente, ¿verdad? ¿Cómo? Héctor, ¿el partido a qué hora se iba a jugar? El partido estaba marcado para las 19:30 horas. ¿Y acaso no tiene problema de lumínica la cancha de Sol? Prometieron de que iban a concluir, pero bueno... justamente ante esa incertidumbre de que sí o no, solicitamos cambiar al horario a las 14:30 y de paso modificarlo al arsenio, ¿verdad? Ah, está bien ahí. Tiene la cancha, no va a tener problema que tuvo la otra vez por el tema de la cancha de River. Claro, porque también tenés que saber, Héctor, que se viene el fin de semana más frío. Mirá que si la semana pasada fue frío, a partir del viernes vamos a tener 8, 7 como mínima. Irían de 19:30 a 14:30. Sí, solicitamos, Federico, todavía no tenemos ni el Libertad ni el Consejo de la adicional, ¿verdad? ¿Cuándo hay un partido a las 14:30? ¿Hoy o mañana? Mañana juegan a las 14:30. En el mismo escenario. Por el tema de la cancha de Sol, exacto. Claro, Héctor, entonces ustedes pasarían a hacer el partido de primera hora de ese domingo y el de fondo va a ser Olimpia Trinidense, que era el que iba a iniciar, y ustedes cerrar con el Libertad en Villaliza. Sí, pero como digo, es una solicitud nuestra, no tenemos aún el ok. ¿Y qué falta? ¿Primero el ok de Libertad o cómo es el tema? Sí, tiene que haber ok de Libertad y la adicional. Bueno, hay que ver porque lo de Libertad viene medio herido por el tema de haber jugado en cancha de River. Ayer se suspendió la cancha de River, ya para los próximos partidos, porque entre nosotros, esto más allá del favor que le hizo la gente del Quelito y todo, no está bien la cancha, ¿no? Sí, nosotros quisimos utilizar el fin de semana pasado ahí y nos encontramos con algunos problemas y por eso decidimos jugar al Feliciano Cáceres del juego.
Héctor, ¿y quién va a ser? Yo me voy, la otra vez me dijo un hincha, me dijo. Yo soy jugador mediano, me voy a lo de Paranaense, ¿no? Muchachos, empatamos y le damos acá el empate ahí, con una gran posibilidad de ser el único equipo paraguayo que vaya a octavo de final, más allá de cómo sea el tema de Libertad, si hay repechaje, pero están ahí, Héctor, de una posibilidad histórica en lo deportivo y ni hablar en lo económico. La semana que viene se resuelve todo, ¿verdad? Sí. Sí, te comento, el fin de semana, o sea, después del partido de Danubio Paranaense, me fui a la práctica y hablé con el capitán y bueno, el capitán, ni siquiera hizo falta que yo hable, el capitán me dijo, presidente, a partir de ahora nos vamos por ser primero en el grupo. Bien. Y si Danubio pudo, porque no, Ameliano. Mateo Amaro está bien en Paranaense, ¿verdad? Sí. Mateo. Y Romeo que no juega. Y Ameliano es un equipo que juega bien cuando hay mucho público. ¿Verdad, Héctor? Sí. Cancha vacía no interesa a tu equipo, ¿no? Yo creo que Mateo le habrá dicho a sus compañeros. A mí me pasó algo contra Cuidado, este equipo. Le pregunto al presidente Berico si no se acordó nosotros cuando vio el partido, cuando ya estaba el resultado Paranaense Danubio. Porque nosotros nos acordamos de la entrevista que le hicimos. Le mofaron. ¿No te acordaste de nosotros por si acaso, presidente? No vi. Terminó el primer tiempo y me fui. Salí, me encerré. Agarré el play y empecé a jugar play ahí. Porque nosotros ya dimos por hecho, pues. No, le hicimos el cálculo. Le hicimos el cálculo de usar los 500.000 dólares. Nosotros el presidente Ameliano, que le mufamos, dijimos ya está. Estaba la frase, ya está. Presidente, pasando al tema otra vez del campeonato, dentro de lo que significa el calendario, ¿es cierto que están previendo jugar esa fecha 22, la última fecha, entre semana? Sí, así quedó cuando se había modificado el adelanto. ¿Te acuerdas que había un adelanto? No me acuerdo qué fecha que se había postergado. Se había dicho de que ese adelanto, entonces se iba a recuperar, que se iba a jugar la última fecha entre semanas. O sea que estamos hablando entre el 4 y el 6. No, el miércoles 5, martes 4, miércoles 5, jueves 6, porque el viernes 7 ya juega la selección paraguaya contra Perú. Entonces ese día ya no tiene que haber, Fabio, créeme, Fabio, no, ya sé, ni un partido más en el campeonato. El jueves 6 como máximo, Héctor. Es lo que se había hablado, no sé si después se va a cambiar, pero cuando se había hecho eso, esa era la propuesta, ¿verdad? Que la última fecha se adelante, ¿verdad? Claro, no, y se mantiene hasta ahora 11:48, se mantiene así. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? ¿Domingo juegan? Si se da más temprano. ¿Y cuándo se da el viaje a Curitiba?